Bueno, estamos en nuestra segunda sesión de coaching grupal, ¿vale? Donde vamos a revisar, bueno, un poquito el cronograma de trabajo, ¿ok? De cara al último curso. Pues vamos a monitorear un poco las tareas. Quiero, pues, saber si las han hecho, cómo van, ¿listo? Vamos a entrar, pues, a entender algunos fundamentos importantes del área de integración el día de hoy. Vamos a hacer preguntas como siempre y dejar algunas tareitas obviamente asociadas con esta área de conocimiento. ¿Ok? Entonces, bueno, claro, ¿por dónde estamos? ¿No? Digamos que ya aquí podremos decir que este framework, bueno, lo vamos como tanchando un poquito, vamos a hablar un poco de la integración, ¿no es cierto?, el día de hoy. En estos términos, digamos que igual nosotros, digamos que esto es una estructura, ¿vale? Pero vamos como metiéndole preguntitas de todo un poco a las cosas también, ¿no? Para ir mejorando las cosas. Bueno, la semana pasada habíamos dejado como unas tareitas, ¿vale? Unas tareitas aquí importantes. Yo quisiera saber, ojalá, bueno, que puedan, cómo les fue, ¿no? Con estas tareas. Digamos que la primera tarea tenía que ver con, bueno, desarrollar un flujo de procesos, ¿no es cierto? Un flujo de procesos en donde podamos esquematizar la naturaleza cíclica de la gerencia de proyectos, ¿ok? Y en esa esquematización claramente visualizar, ¿no es cierto? Las etapas, roles, responsabilidades, ¿no? Muy importante. La segunda tarea, bueno, perfectamente asociada como con todo lo que significa, les decía yo, ¿no? Ojalá todo lo que tiene que ver, ¿no? Un comparativo en temas de los registros, ¿sí? Saber por qué, qué hacemos, ¿no? Muy, muy importante. El diagrama de, bueno, un ciclo de día de la gestión del cambio, ¿ok? También cada paso, los involucrados, ¿sí? Bueno, importante obviamente realizarlo, ¿listo? ¿Algún valiente de pronto que me diga, sí, Andrés, yo hice la tarea? ¿Algún valiente, algún valiente? ¿Mm? ¿O Vale alguna de decir las... que, vale decir que ya casi Sí, la termino y que mañana la mando y la comparto con el grupo, ¿o no? Bueno, esa es la actitud, me encanta. Sí, es que Vale, la vale, se empecé, la vale. verdad fue que la empecé ayer, entonces no la terminé, no alcancé a terminarla hoy, pero mañana la mando. Ah, listo, listo, excelente, excelente. ¿Alguien más? Si alguien más, bueno, algún valiente que diga, bueno, yo también voy a enviarla mañana. Sería genial, ¿no? Bueno, importante, ¿no? Digamos que busquen, digamos que estas tareas claves yo se las asigno para que en cierta manera me parecen a mí, ¿ok? Que son determinantes, ¿vale? Que son muy, muy claves. Entonces, espero, digamos, que no las, digamos, no las echen en saco roto, sino que en cierta forma las puedan capitalizar, las puedan interiorizar y las podamos discutir. Sí, me digan a mí, Andrés, mira, esto es lo que yo encontré. Sí, esto es lo que hice, lo que analicé, lo que deducí, entiendo esto, sí, y yo en cierta forma poder validar el entendimiento que ustedes están teniendo frente a las temáticas, ¿ok? Entonces es muy importante, digamos, que puedan todos en cierta forma pues entrar, ¿no? Con este ejercicio, ¿ok? Dice Miriam, buenas tardes, yo tengo el primer punto en borrador. Bueno, listo, Miriam, excelente, ¿no? Todo eso sirve, todo eso abona. Mañana espero pues que puedan subir esas fotografías y empezar ahí a hacer como el involucramiento y el encouraging pues ahí muy fuerte para la gente. Entonces les agradecería a los valientes que han hecho las tareas pues subirlas, ¿listo? Muy bien, muy bien. El día de hoy nos corresponde hablar de todo lo que tiene que ver con la integración. Listo, vamos a hablar de todas estas temáticas, ¿no? Muy enmarcadas hacia la parte de integración, en donde, bueno, es un área muy importante, ¿no? Para el examen, pienso yo que es, yo recomiendo mucho, ¿no? Hacer un estudio por lo menos unas 2 o 3 veces de integración, ¿no? Porque es que integración es una generalidad, ¿sí? Y al ser, en cierta forma, una generalidad, las preguntas del examen tienden a ser así, ¿no? Al ser tan situacionales, tan, digamos que tan del examen, ¿no? Tan generales, tan del uno, tan del otro, tan de cambios, tan de planes. Entonces, que comprender esta gestión de integración es determinante, ¿vale? Yo les recomiendo, ¿no? Hacer una muy buena lectura del PMBOK de esta área.
Sí, o sea, tomarle un enfoque más puntual, más detallado, ¿no es cierto? Que nos permita, en cierta manera, pues comprender cada uno de los puntos y pasos aquí importantes. Tenemos 13 puntos, listo, aquí importantes, en mi perspectiva, que tendremos que tener en cuenta. Tenemos por un lado, ¿no?, todo lo que es el acta de constitución del proyecto. Para el examen, cuando yo vea la palabra autorizar, ¿no? Autorizar, es decir, autorizar el uso de recursos de la organización, ¿no es cierto?, a ese líder de proyecto para ejecutar las actividades, ¿no?, para activar formalmente todo esto. De una vez me conecto con el charter, ¿no? Digamos que el charter, a ciencia cierta, eso es lo que busca. Y en todo lado, ¿no? Es en todos. Nosotros tenemos charters a nivel proyectos, a nivel programas, a nivel portafolios, los que tenemos charters por todo lado. Y en todas las perspectivas, el charter sí busca eso, ¿no? Autorizarte el uso de recursos al interior de la organización. Claro, aprender que en el charter yo puedo encontrar otras cosas, ¿no? La visión del proyecto, la justificación del proyecto, sí. Puedo encontrar los factores críticos de éxito, ok, del proyecto, las metas para ese líder de proyecto, algunos stakeholders, yo los voy identificando ahí mismo dentro de la elaboración del charter. Dijimos que el charter en este momento lo elabora el líder del proyecto soportado con el equipo y lo concilia con el sponsor, ¿no? Que quizás es de las cosas más importantes que empezamos a hacer nosotros ahora. Por otro lado, hablamos de lo que significa el plan de gestión del proyecto. Digamos que cuando hablamos del plan de gestión de proyecto, perfectamente no podemos empezar a concluir. Y uno dice, bueno, el plan está integrado por varios documentos, tanto planes que son planes metodológicos como planes en cierta forma subsidiarios, como otros documentos, ¿listo? Líneas base. Pero a fin de cuentas, digamos que el plan cuando a mí me hablan de un modelo tradicional predictivo, ok, tengo que pensar que la planeación, este concepto muy upfront planning, que es que yo estoy buscando hacer un detallamiento bastante importante en este ejercicio, ¿vale? Y nazco yo desarrollando un excelente alcance, ¿no? Recogiendo muy bien unos requerimientos del proyecto y capturando un alcance de producto o solución que es una entrada a estos proyectos. Entonces, el alcance del producto es una entrada, yo cojo el alcance del producto y empiezo a depurar la planeación, ¿sí? Entonces, yo me dedico a hacer un excelente alcance, ¿cierto? Me dedico a depurar muy bien el alcance de todo el trabajo que tengo que hacer para que si yo defino eso muy bien, entonces listo, no empiezo a mirar cronogramas, presupuestos y todo ese tipo de componentes del plan del proyecto. Lo importante a nivel de planeación, por ejemplo, es comprender, ¿no?, desde la iniciación del proyecto, de las cosas que yo tengo que evaluar con los stakeholders. Claramente es el approach de gestión de proyectos que vamos a usar. Si va a ser un approach ágil, si va a ser un approach tradicional predictivo, si va a ser un híbrido, ¿no? Entonces yo tengo que empezar a evaluar eso. ¿Listo? Entonces yo como líder de proyecto, recuerden que lo que hago hoy en día es determinar cuál es el mejor approach para ese proyecto en específico en el que tú te encuentras. ¿Listo? Entonces yo recojo esas herramientas, formulo una metodología a partir de todo lo que ya existe en la compañía, ¿ok? Y lo que yo siempre digo, ¿no? Que en cierta manera yo lo adopto y lo adapto, que digo, ¿no? Para poder en cierta manera pues tener claramente una metodología para el proyecto que tenga feedback por parte de los stakeholders para poderlos comprometer en pro de la ejecución de este tipo de cosas. Tenemos los planes metodológicos, claro, dije, recuerdo. Andrés, disculpa, Sí. Paulina. Hola, Paulina. Este No te escucho. plan mejor ahí. Sí, sí, sí. Este plan de gestión de proyecto es ¿cómo se vincula con adaptación? Estaba leyendo en el Penbook que hablamos un poco de adaptación y hablaba de estos procesos con los que amalgamamos cómo vamos a hacer la conducción del proyecto, ¿no? Entonces, ¿se refiere más o menos a lo mismo? Adaptación, digamos que adaptación, regularmente pensaría yo que la palabra de adaptación en este concepto aplica es quizá buscar, como quien dice, todas las prácticas que actualmente existen en la organización para hacer lo que uno llama el tailoring, ¿cierto? Que es adaptar, que es confeccionar muchas de las metodologías o muchas de las prácticas que tú cuentas en la organización, ¿ok? Para adaptarlas, ¿no es cierto? Para
confeccionarlas, ¿ok? Perfectamente al proyecto que tú necesitas. Entonces tú, en función de la caracterización de los proyectos, ¿sí? En función del contexto, en función de la cultura, en función del tipo de proyecto, ¿no? Claramente, pues yo formulo el mejor approach que mi proyecto necesita. ¿Listo? Entonces eso es como quien dice adaptar, ¿no es cierto? Coger todo lo que existe y ver cómo lo podemos amoldar al proyecto en particular. Cuando el libro me habla de plan de dirección del proyecto, es exactamente esto, que es plan de gestión del proyecto. Correcto, Ya, correcto, es correcto, correcto. gracias. Muy bien. Entonces, claro, tenemos unos planes metodológicos que yo ya sé, ¿no? Digamos que sabemos que son súper memorizados, que siempre les he dicho, memorícense eso, ¿no? Que es el de plan de requerimientos, plan de gestión del alcance, plan de gestión del cronograma, plan de gestión del costo, plan de gestión del riesgo, plan de gestión del cambio y plan de gestión de la configuración. Listo, dijimos, todos esos planes que mencioné, ¿cierto? Son métodos, ¿vale? Es decir, que determinan herramientas, técnicas y solamente cambian porque cambian los procesos, porque cambian los lineamientos y porque busco cambiar la manera de hacer las cosas. Sí, la manera de planear, la manera de controlar, la manera de hacer el enunciado del alcance, la manera de hacer el sprint, la manera de hacer cualquier cosa, ¿vale? En cierta forma. Sistema de autorización del trabajo, ¿no? Muy importante, digamos que este sistema de autorización del trabajo empieza a trabajar y hay como unos componentes aquí importantes a tener en cuenta, ¿no? Digamos que cuando hablamos de eso. Por un lado, empezamos a hablar quizá de lo que uno llama, por un lado, ¿no? Digamos, recuerden el concepto de los famosos PMIs, ¿cierto? El PMIS, ¿cierto? El Project Management Information System. El examen, ¿no? El PMIS es algo que sirve de alguna manera para administrar la información del proyecto, ¿listo? O sea, yo puedo utilizar un sistema de gestión, digamos, un PMIS, un SharePoint del proyecto, en donde va a reposar la información y va a ser distribuida y va a haber una disponibilidad, ¿no? Es toda una gestión de la información, es una herramienta, ¿ok? Que permite hacer todo el ciclo, ¿no? Como tal de vida de la información. Entonces, un PMIS, ¿no? Como sistema puede tener varios componentes, ¿no? Puede tener como componente todo un sistema de gestión de la configuración, listo, por un lado, es decir, aquí voy a coger esto como, por un lado es el plan, listo, pero tengo un sistema de gestión, que el plan de gestión de configuración me determina el cómo, ¿no? Yo voy a hacer, por ejemplo, la valoración de alguna forma, por un lado, de los impactos, de cómo los diferentes requerimientos, sí, por ejemplo, que pueden emerger durante la ejecución, generan impactos sobre los requerimientos existentes y requerimientos, por ejemplo, que ya están actualmente construidos. Es decir, cómo los posibles cambios generan impactos a los requerimientos del producto en sí, ¿sí? Por otro lado, digamos que la configuración nos permite, ¿no? Maneja, ¿no? Todo el sistema propio de versionamiento para desarrollar y entender cuál es quizá el estado de los documentos, ¿no? Sistemas de versionamiento hacen parte de un sistema de gestión de configuración, donde yo tengo el versionamiento de la información, ¿no? Muy normal, hagan de cuenta un sistema de gestión de documentos con sus versiones, las líneas base administradas con su versionamiento. Entonces, la gestión o el sistema de gestión de configuración puede formar parte de un PMIS, ¿ok? Lo puedo automatizar o puede ser algún tipo de herramienta. Digamos que el PMI para el examen no es que se case con que diga que tiene que ser automatizado, no, simplemente es una herramienta. Y luego, ¿qué sucede, no? A esto yo le puedo meter lo que llama el sistema de autorización del trabajo, ¿vale? Que asegure en cierta forma que las cosas se hagan en el momento correcto, cumpliendo lo que tienen que cumplir, ¿no es cierto? Y asegurando que autorice el trabajo bajo ciertas condiciones. Entre ellas, por ejemplo, yo puedo ser un validador de requerimientos, ¿sí? En donde si tú cumples lo que llamamos nosotros el definition of ready, ¿cierto? Que es todos los criterios de aceptación del nivel de calidad que un requerimiento tiene que tener para pasar de un estado de definición y construcción de requerimiento a un estado constructivo, ¿sí? Pues entonces yo haré como tal la aprobación a través de un flujo de trabajo, ¿sí? Entonces estos son flujos de trabajo, hagan de cuenta, ¿no? Las herramientas que tienen flujos de trabajo automatizados, pues yo lo asocio mucho con SharePoint, ¿listo? Entonces, digamos que pueden formar parte integral de este PMIS. Entonces, sistema de autorización de trabajo
Sistema de gestión de configuración con su plan de gestión que me dice cómo va a ser la configuración, ¿sí? Más el sistema de versionamiento, ¿listo? Versionamiento, aquí le voy a poner, ¿no? Sistema de versionamiento, ¿ok? Digamos que todo esto hay que tenerlo bastante asociado, ¿ok? Digamos que si me hablan de configuración, autorización, y esto es que, pues finalmente, información, gestión de información. Obviamente hablamos del kickoff, ¿no? El kickoff, súper importante, ¿no? Quizá el kickoff, entender, ¿no? Que surge regularmente en varias instancias del proyecto, más comúnmente en la iniciación y en la planeación, ¿cierto? Cuando tú cierras la iniciación y cuando cierras este plan del proyecto. Por un lado, el kickoff busca comprometer los recursos, ¿cierto? El kickoff de las cosas que buscan no solamente socializar la cosa, sino el que kickoff busca especificar, ¿no? La manera en la que yo con mi equipo de trabajo voy a estructurar en cierta forma la solución, ¿no? Es decir, cuando nosotros ya sabemos que hubo un ejercicio de formulación, cuando yo sé que los miembros del equipo, ya hay equipos preasignados al equipo, perdón, al proyecto. Entonces, cuando yo desarrollo un poquito con ese initial core team y empiezo a estructurar, digamos, el cómo vamos a satisfacer la necesidad del cliente, ¿ok? Yo voy a sustentar ese tipo de cosas en el kickoff. Luego, ¿quiénes son los invitados más importantes a un kickoff, ¿ok? En la parte de inicio? Pues los líderes funcionales, ¿vale? Porque los gerentes funcionales, a fin de cuentas, son los que van a abastecernos de recursos y yo voy a sustentar de alguna forma la necesidad de recursos a través del modelo de gestión de proyectos y la metodología y la forma de hacer el trabajo que voy a presentar en el kickoff, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Este es el flujo de trabajo, mire, del proyecto. Entonces, al ser este el flujo de trabajo en cada etapa, ¿quién se involucra? Aquí se involucra sistemas, aquí se involucra compras, aquí se involucra jurídica, aquí se involucra comercial, aquí viene tecnología, aquí viene el uno, aquí viene el otro. Cómo cada pedazo, ¿no? de la ecuación tiene que generar su contribución, ¿sí? Y yo en ese kickoff aprovecho, en cierta forma, para negociar recursos, para negociar acuerdos de niveles de servicio con las diferentes áreas funcionales, ¿vale? Y para en cierta manera, pues llegar a los mejores acuerdos en términos de lo que va a pasar en adelante y recopilar, ¿no? De alguna forma, por ejemplo, algún feedback en términos del approach de gestión de proyectos que voy a emplear. Digamos que yo voy a hablar de metodologías ágiles, entonces iba a hablar de un daily y los daily, entonces, bueno, pero yo no estoy de acuerdo, y yo sí, bueno, ¿cómo vamos a llegar un poquito a eso? Por otro lado, ¿no? El kickoff, recordarlo, que también lo puede hacer al final de la planeación, ¿no es cierto? Cuando hablo de al final de la planeación ya es, en cierta forma, me interesa aquí evangelizar a los key stakeholders con respecto al plan, ¿sí? Entonces, cuando ya tengo el plan perfectamente en un grado de madurez importante, no puedo convocar a un kickoff donde lo que tú haces es asegurar que las personas entiendan el lenguaje. ¿Y qué significa lenguaje? ¿No? Que entiendan, por ejemplo, el ciclo de vida del proyecto, ¿ok? Que entiendan los criterios de iniciación y cierre de las diferentes fases, ¿ok? Que entiendan cómo va a ser la administración de requerimientos, que entiendan los canales de comunicación, que entiendan, bueno, todo lo que tiene que ver con el plan. ¿Listo? En términos del kickoff. Hablamos también desde la vez pasada del plan de gestión de cambios, otro plan metodológico, ¿no? Súper importante, es decir, todo el cuento asociado con el cambio está en el plan de gestión de cambios. O sea, no importa si eres ágil, no importa si eres tradicional, no importa si eres híbrido, tienes que tener un plan de gestión de cambios. Listo, y me dirá, pero Andrés, ¿cómo así en ágiles planes? Pues sí, si me entiendes. ¿Por qué? Porque son metodologías. Dime, cualquier proyecto experimenta cambios. Todos los proyectos experimentan cambios, ¿ok? Lo que pasa es que yo no, cuando yo digo en una metodología ágil, bienvenidos los cambios al final, es porque la metodología ágil para ciertos de proyectos, tipos de proyectos, trabaja la condición adaptativa, ¿sí? Entonces yo puedo quizá ser flexible en términos del alcance, porque soy, quizá mi interdependencia no es tan marcada como un proyecto de tipo tradicional o tipo industrial, ¿sí? Pero no importa porque tengo que gestionar el cambio, porque todos manejan el principio de la triple restricción. Llámese invertida, llámese tradicional, todo tiene un plan de gestión de cambios, ¿ok? Entonces, cuando yo entiendo la metodología, claro, el approach de gestión del cambio de un modelo ágil es diferente al approach quizá de gestión de cambio de un modelo tradicional predictivo. ¿Sí? Sin embargo, el corazón
o la esencia o el espíritu que hay detrás de esa gestión del cambio es la misma. Sí, es decir, yo tengo que entender cuál es el ciclo de vida de alguna manera de ese cambio, ¿ok? Cuáles pueden ser las etapas, quiénes son las partes involucradas, cuál es el formato que yo puedo manejar de un control de cambios, cuál es el formato de un log de cambios, qué personas intervienen en el log de cambios, cuáles son los tiempos de respuesta que un plan de gestión, un comité de gestión de cambios tiene. ¿Qué personas integran el comité de gestión de cambio? ¿Qué roles y responsabilidades tiene el comité de gestión de cambios? ¿Qué roles y responsabilidades tiene cada una de las personas del comité de gestión de cambios? ¿Quién le pone el chulo al final? Ah, bueno, ¿eso dónde está? En el plan de cambios. Esto es súper importante. Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto. Bueno, muy importante, ¿no es cierto? ¿Qué es la dirección y gestión? Quizá esta palabra, por ejemplo, cuando a nosotros nos hablen de metodologías ágiles o preguntas agilistas, quizá no están enmarcadas con esta palabra de dirigir. Cuando eres tradicional y predictivo, en cierta forma sí tienes el chance de dirigir porque son PMs o somos PMs con muchas horas de vuelo encima. ¿Sí me entiendes? Somos PMs que tienen muchas heridas de guerra encima haciendo lo mismo. Entonces tienes la oportunidad, les decía yo, ¿no? Que un modelo tradicional predictivo, ¿sí? Cuando tienes muchas horas de vuelo haciendo lo mismo, dijimos que el proyecto tradicional predictivo yo lo he definido como una integración de operaciones repetitivas, ¿ok? Que buscan generar una solución o un producto común. Entonces, yo hago de casas, hablo de edificios, hablo de puentes y me la paso haciendo puentes, pues siempre hago puentes, son diferentes, pero siempre tienen las mismas actividades, ¿ok? Entonces, eso me permite dirigir. Y dirigir es generar una estación de dirección, comando y control, es decir, para dónde va un poco este barco, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la configuración de los proyectos y mis horas de vuelo me permiten dirigir el trabajo. Ahora, en proyectos ágiles, digamos que quizá el esquema es diferente, ¿ok? Cuando yo manejo un proyecto ágil, quizá estoy muy metido, ¿no? Si yo soy Scrum, si yo estoy un líder de proyecto, estoy quizá más metido, ¿no? Como quien dice en las entrañas de la metodología de gestión de proyectos y el liderazgo, porque tercerizo todas las decisiones técnicas y locales que tiene el proyecto. ¿Sí? Entonces yo le digo al equipo, bueno, estas son las metas, ¿vale? Entonces yo soy un líder porque transmito en un proyecto ágil la visión. Y yo comunico y recomunico la visión, ¿ok? Aprovisiono a mi equipo de las herramientas que necesita, libero los impedimentos finalmente y que mi equipo, bueno, haga lo que tenga que hacer para lograr y se autogestione y decida. Decida, entonces, ¿quién da la dirección de un proyecto ágil? Pues el mismo equipo, ¿sí? Que es el que sabe lo que va a hacer. ¿Ok? Entonces, cuando yo hablo de dirección y gestión, ¿no? Yo tengo que entender aquí, por ejemplo, en un modelo tradicional predictivo, hablo de los claros, los entregables, hablo claramente de los datos del desempeño del trabajo. Siempre insisto, recordar las diferencias, ¿no? Creo que ya son expertos en eso, pero igual lo repetiré todas las veces acá. La diferencia existente de lo que es un dato de desempeño, información del desempeño e informe de desempeño, ¿sí? Entonces, de acá generamos los datos del desempeño siempre, ¿no? Entonces, cuando yo estoy en este grupo de procesos, pues recopilo información. Me dedico a gestionar. ¿Y qué es gestionar, no? Es muy importante entender esos verbos, ¿no? Porque cuando uno habla gestionar, gestionar es hacer que las cosas pasen. Uno habla de gestión de calidad, gestión de comunicaciones. Por ejemplo, eso te pone a ti a hacer el front directo de las cosas. Sí, eres el front directo como PM. Por ejemplo, yo hago gestionar las comunicaciones miércoles. Es tu responsabilidad, ¿vale? Entonces te vuelve a ti como líder de proyecto absolutamente responsable por la gestión de las comunicaciones. ¿Ok? O sea que es asegurar que cada persona, por ejemplo, reciba lo que tiene que recibir en el momento en que tiene que ser, acorde al plan, por ejemplo. O sea, yo hago que las cosas pasen. ¿Ok? Entonces, cuando yo hablo de gestionar la ejecución del proyecto, significa tomar el plan y no olvidar el plan, ¿sí? Que es lo que pasa en el mundo real, ¿no? La gente hace planes, los dejan ahí encima del escritorio y hágale y empieza a ejecutar lo que pase. Y es lo que no debe pasar. Yo no me puedo desconectar del plan. Entonces yo dirijo y gestiono la ejecución porque en teoría hicimos un plan, ¿cierto? De trabajo que yo busco seguir, ¿sí? El plan de trabajo. Entonces por eso un modelo tradicional predictivo se rige a través de un plan. ¿No? Me rijo a través de un plan. ¿Por qué? Pues porque es una cantidad de integración, ¿no es cierto?, de actividades que tienen altas dependencias, ¿no? Casi que todas las dependencias en un modelo tradicional predictivo son absolutamente rígidas.
Entonces, yo no puedo ser adaptativo en un proyecto tradicional, así de sencillo, por la característica del proyecto. ¿Sí? Y por eso en el proyecto ágil sí lo puedo hacer, ¿no es cierto? Lo puedo hacer pues porque no tengo esa maraña, ese enredo que yo tengo en temas de rutas críticas. ¿Ok? Entonces, en cierta forma, digamos, muy importante esto. Por eso la gestión es hacer que las cosas pasen, ¿cierto? Y cuando yo hago que las cosas pasen, entonces, ¿qué pasa? Entonces empiezo a barrer por ahí y digo, ok, alcance, tiempo y costo no tienen procesos de ejecución. Cuando hablo de calidad, hay miércoles, ¿cierto? Por ahí tengo gestionar la calidad. ¿Cierto? Cuando hablo de gestionar la calidad, yo les decía, ¿no? Cuando estemos por allá, es la sombrilla. ¿Sí me entiende? Usted es el último responsable como líder de proyecto por la calidad del proyecto. ¿Y por qué te hace responsable? Pues porque eres el responsable de asegurar que existan recursos con la conciencia y con la filosofía de hacer las cosas bien desde un principio. O apropiar, ¿no? Los recursos para hacer los controles, para hacer las inspecciones, ¿no? Eso te vuelve a ti responsable. ¿Sí? Cuando hablo del talento humano, me vuelve a mí responsable de qué? Del desarrollo del equipo. ¿Sí? Yo adquiero el equipo de manera transversal y lo desarrollo y lo dirijo, ¿no? O sea, tomo decisiones frente al equipo. Yo gestiono las comunicaciones, como yo recopilo requisitos de comunicación de los stakeholders, yo busco elementos y estrategias que satisfagan esos requerimientos o esas necesidades. Ahora yo busco hacer que las cosas pasen, ¿ok? Para que eso suceda. Eso es gestionar. Controlar el trabajo del proyecto. Bueno, pues control, todo lo que sea control, ¿sí? Asociarlo directamente con lo que significa una comparación entre lo que es planeación frente a los datos del desempeño del trabajo. ¿Sí? O sea, comparo planeación contra ejecución siempre. ¿Vale? Entonces, cuando a mí me hablan de controlar recursos, controlar costos, controlar cronogramas, siempre escoger qué. Cojo el desempeño, comparo contra el plan y trabajo, ¿no? Con herramientas y produzco información del desempeño. Recojo datos del desempeño, cojo planeación de proyecto con sus líneas base, cojo herramientas y técnicas que convierten esos dos insumos en una información que se llama información del trabajo, que son indicadores y todo eso. Yo les digo siempre, ¿no? Ojo con este tema de registros versus planes. Creo que también ya, mejor dicho, los tengo cansados de hablar desde esto, pero igual seguiría hablando todos los días y a toda hora de la diferencia entre lo que es un registro y un plan. Acuérdense de eso, ¿vale? O sea, los registros son vivos. Si hoy, en este instante, ya en este momento me percaté de un riesgo, no significa que si me percato de un riesgo tengo que hacer un control de cambios ya, ¿sí me entienden? Si me percato de un riesgo, lo primero que hago es registrarlo. Lo registro en mi registro de riesgos, ok, lleno mi registro de riesgos, a manera de ejemplo, tiene 30 campos, pues lleno los primeros 3, los primeros 4, lo primero que hago. Ahora, tendré mesas de trabajo de gestión de riesgos, ¿para qué? Para valorar el impacto y entender si esto efectivamente de alguna forma conduce, no conduce, procede, no procede, lo categorizo, lo tipifico, lo priorizo, lo descarto, lo clasifico. Si lo clasifico, entender el impacto. Si hoy levanté un registro, digamos, hice un control de calidad, no pasó, pum, registro de incidencias. ¿Ok? Si hoy en este momento cayó un aguacero, pum, entonces registro que pronto puede ser, qué sé yo, registro de incidencias, si se inundó algo, por ejemplo. Es una incidencia cuando se materializó el riesgo, por ejemplo. Entonces, pum, se materializa el riesgo, incidencia. Detecto un riesgo, algo que podría llegar a pasar, registro de riesgos. Alguien me pide una solicitud de cambios, registro de cambios. Aquí, en este instante, ¿cierto? En este instante, miércoles, se me cayó la silla y no quiero que me vuelva a pasar y hagamos una retrospectiva para eso. Registro de lección aprendida. ¿Ok? Hoy, así, de la nada. El plan es versionable, ¿vale? Porque el plan es un pacto. Entonces, cuando yo voy a hacer actualizaciones de planes, yo uso la información de los registros. ¿Sí? Los registros es la información que tú usas como insumo para hacer análisis causa-raíz del por qué vas a proponer un cambio o por qué se va a modificar de alguna forma todo lo que tú tienes pensado en el proyecto. ¿Ok? Comité de control de cambios, evidentemente, no ya hablé de eso. Ciclo del cambio, ojo para el examen, ¿no? Ya les mandé entre semana, les mandé toda una secuencia de pasos en una pregunta que hicimos entre semana, como 13, 14 pasos del ciclo del cambio. Y además es tarea de la semana pasada, ¿ok? Entonces, como es tarea, ustedes me la van a explicar, ¿listo? Cierre del proyecto, ¿listo? También tenerlo bastante en cuenta. Sobre todo los vínculos que existen de lo que es validar el alcance
¿ok? Lo que significa validar el alcance contra qué, ¿no es cierto? Contra lo que es cerrar el proyecto. ¿Cuándo cierro el proyecto? Hay criterios, ¿no es cierto?, en donde se especifica cuándo debo cerrar el proyecto, ¿no? De pronto esto nace con un reporte inicial. De pronto esto nace con entregables validados, ¿cierto? Los entregables validados nace con cierres de contrataciones o cierres de contratos, ¿sí? De pronto nace cuando yo te reporto y te hago una recomendación del cierre del proyecto y fase, ¿vale? Te reporto a ti como sponsor. ¿Y por qué te reporto? Porque mira, tengo los recibos a satisfacción por parte de los clientes. Aquí está, mira. Tengo los cierres de las contrataciones. Te radico, por ejemplo, el plan de gestión de la transición del proyecto, ¿vale? Y el plan de gestión de la transición tiene claramente cómo va a ser la transición, cuál es el plan de transferencia de conocimiento, cuál es el plan de implementación de los procesos, cuál es el plan, en cierta forma, de implementación del producto, cómo va a ser la transición, si va a ser el cutover masivo, va a ser segmentado, va a ser, qué sé yo, ¿no es cierto? Una coexistencia permanente, una coexistencia que de pronto es parcial. Yo te explico todo eso. Y tú me apruebas, ¿cierto? Tú dices, ok, estás cumpliendo los criterios del cierre, entonces sabes que sí, te acepto eso, ¿no? Te acepto eso, ahora procede con lo que sigue. Ejecuta la transición, ¿ok? Entonces les pido, digamos, esto va a ser tarea de hoy, ¿vale? El tema del cierre del proyecto, ¿ok? Muy, muy importante. Muy bien. Disculpa, una pregunta. Estos registros que levantamos cuando hacemos el cambio o Sí. cada vez que recibimos un requerimiento de cambio, Ujú. en Ágil, cuando los cambios están viniendo todo el tiempo, ¿también tenemos que registrarlos? Bueno, digamos que depende del contexto y del marco de la pregunta. ¿Listo? Digamos que hay que entender muy bien eso porque digamos que pese a que eres ágil, ok, yo tengo que tener una metodología de gestión de cambios, ¿sí? El cambio debería registrarse. Cualquier movimiento, sí, que yo haga, por ejemplo, en el backlog de repriorización, ¿sí? No puede ser simplemente como que subo la tarjetita y ya, ¿vale? Digamos que yo debería, ¿sí?, proceder a hacer un registro de la transacción que estoy haciendo, ¿sí? Entonces, digamos que te respondería, digamos, si te respondo 100% agilista, digamos que te digo no, ¿sí? Pero si te respondo para el examen, te digo depende, ¿sí? Porque depende del marco de la pregunta. Si es una pregunta que esté muy, como que dice, muy centrado al agilismo, diga, hacemos un plan de gestión de cambios, de pronto, bueno, si está muy metido en Scrum y me menciona una metodología Scrum, pues entonces de pronto no. Pero si me hablan, ¿no?, de un marco, por ejemplo, un marco ágil híbrido, por ejemplo, ¿sí? Es un marco de ágil híbrido, entonces posiblemente sí, ¿sí? Entonces, digamos que toca entenderlo en cierta forma la pregunta muy bien, ¿listo? Porque Perfecto. depende del contexto, ¿listo? Bien, gracias, Andrés. Excelente, muy bien. Vamos a ver entonces unas preguntitas, ¿listo? De integración. ¿Qué me dicen de esta pregunta? Voy a ir leyendo la pregunta, ¿vale? Dice,
el gerente senior de Discipline Agile Institute ha estado en una compañía para buscar que la compañía alquile un espacio de oficina en su edificio y lo convierta en un lugar colaborativo que fomente el trabajo en equipo y maximice las relaciones entre todos. Los empleados aprecian mucho su esfuerzo y varios de ellos quieren participar en el proyecto. De hecho, han levantado algunos requerimientos para hacerlos partes del backlog. Finalmente, dispones de fondos autorizados para el proyecto. ¿Qué es lo primero que deberías hacer? A, dice, definir los requerimientos del proyecto para desarrollar el backlog definitivo. B, elaborar el caso de negocio para justificar el proyecto y alinearlo con los objetivos estratégicos. Bueno, suena bastante bien. C, crear el acta de constitución del proyecto para definir la manera en que los stakeholders soportarán el proyecto. Ok, bueno. Crear el acta de constitución del proyecto para definir objetivos y factores críticos del éxito del proyecto. Bueno. Ok, bueno, yo quiero hacerle aquí una pregunta a alguien. ¿Listo? A alguien. Bueno, no todos han contestado. Sí, creo que hay no todos. Ok, faltan algunos, ¿no? Yo quiero preguntarle, por ejemplo, aquí a un ejemplo, bueno, quiero hablarle a Miguel. Hola, Miguel, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, Andrés, buenas tardes Hola, Miguel. a su merced y a pues, todos los compañeros y compañeras. ¿Cómo estás, Miguel? Bien, bien. Ok, bueno, muy bien. ¿Tú qué piensas de esta pregunta? Pues de la pregunta, opino que debería ser la B. ¿Por qué? Porque pues es algo adicional que no venía pues del alcance original este espacio, ¿sí? Es como una mejora que quiere hacer bueno, pues gestionar más rápido el proyecto o que las personas pues puedan compartir ahí sus ideas. Y pues obviamente una inversión, pues hay que venderle la idea a la compañía de, bueno, si hacemos esto, pues vamos a poder obtener este beneficio. Por eso me parece que el caso de negocio, el business case es lo más idóneo para esta situación. Ok, ok, muy bien, muy bien. Ok, ¿no es cierto? Vamos a ver qué más respuesta. Bueno, pero aquí la mayoría es B, ¿no es cierto? No sé si alguien más. Voy a preguntarle, por ejemplo, aquí a Camilo. Hola, Camilo, ¿tú qué piensas? Hola Andrés y hola a todos, muy buenas tardes. Espero todos se Buenas encuentren. tardes, Camilo. Bueno Andrés, pues yo opino, yo veo la pregunta como desde el punto de vista de que hay una empresa o un espacio constituido en donde simplemente quieren hacer una remodelación de un espacio para mejorar la productividad de su empresa. Ajá. Entonces, por eso yo opino que es la B, dado que, dado que pues no, descarté la C porque es como construir ya el proyecto y antes de yo generar el acta de constitución del proyecto, tengo que tener un caso de negocio. Y por eso Ok. descarté la C y la D. Y la A la descarto porque entendería yo que para crear el backlog definitivo tengo también que tener un caso de negocio y una justificación del proyecto antes de crear un backlog, que son como las tareas que voy a desarrollar durante todo el proyecto. Entonces, en ese orden de ideas, yo diría que la B es la correcta. Ok, ok, muy bien, muy bien. Excelente, gracias, Camilo, ¿no? Voy a preguntarle, por ejemplo, aquí, Paulina contestó C, por ejemplo. ¿Por qué, Paulina, piensas tú la C? Hola, Andrés, chicos. Bueno, yo me fui bajo el entendido de finalmente dispones de fondos autorizados para el proyecto. Y cuando hemos estado hablando que el release de tener fondos, de usar recursos, viene porque hemos pasado ya por un proceso, por un estudio de factibilidad que es el business case, que intenta sostener los beneficios del proyecto.
Entonces, si yo tengo ya los fondos disponibles, significa que ya vengo de un business case, que he convencido al patrocinador para que me los dé. Y yo digo, bueno, ya tengo todos los approvals, lo que sigue es hacer un acta en donde integremos esta nueva parte y veamos cómo los stakeholders van a soportar esto, porque allí los vemos actuando, los vemos levantando la mano, apoyando y pidiendo que se integre esto. Entonces, lo que hay que hacer es, bueno, ordenar cómo va a intervenir cada uno, ¿no? O sea, yo lo vi bajo esa perspectiva. Ok. Bueno, no, me encanta esa perspectiva, Paulina. Sí, digamos que excelente, excelente punto de vista, porque cuando tú dices, claro, los fondos están autorizados, ¿sí? Entonces, como lo dices tú, ¿no? Intrínsecamente ahí, ¿no? Dentro de todo eso, me están diciendo, claro, si yo ya tengo fondos, es porque el case, ¿no es cierto? El business case ya está aprobado, ¿cierto? O sea, como quien dice, esta es una pregunta que fue, bueno, diseñada por este pechito, ¿cierto? ¿Para qué, no? Para decir, bueno, ok, pilas, ¿cierto? Porque ya intrínsecamente les estoy diciendo, ya el proyecto está aprobado, ¿sí? Ahora, si ya el proyecto está aprobado, pues yo ya no tengo que hacer, en cierta forma, un caso de negocio. ¿Sí me entienden? Ya no tengo que hacerlo, porque en cierta forma ya lo aprobé. Lo de requerimientos y esto, definir requerimientos para el backlog definitivo, bueno, eso no aplica, ¿sí me entienden? No estamos como hablando, ni siquiera me dicen a mí, digamos, como me dan indicios, ¿no? Para pensar en esto. Es decir, si a mí, de hecho, ¿no? Podría yo pensar en esto que sí, sí, podría pensar que sí, pero es que la pregunta me dice a mí qué es lo primero, ¿no? ¿Qué es lo primero? O sea, una vez el caso de negocio está aprobado, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? Entonces, aquí tengo dos opciones, ¿sí? Crear el acta de constitución para definir la manera en que los stakeholders soportarán el proyecto, ¿sí? O crear el acta de constitución para definir objetivos y factores críticos de éxito. Entonces, aquí, digamos, ¿por qué no sería la C? ¿Cierto? La C no sería porque el acta de constitución no está diseñada para construir, como quien dice, ese involucramiento y ese engagement que yo voy a hacer con las personas. El propósito del acta es la misión que yo le establezco a un líder de proyecto. O sea, yo le doy una autoridad, acuérdense, autoridad para el uso de recursos de la organización y los factores críticos de éxito, ¿no? En términos de, mire, esta es la visión del proyecto, la misión del proyecto, ojo, hay que buscar entregar aquí, hay que buscar hacer acá, pero no es en cierta forma quizá el documento, ¿no? Que busque el soporte, ¿no? Que dice ahí, soportarán, que es, ok, es involucramiento, ¿cómo te enamoro? O sea, si yo busco la forma en cómo los stakeholders se involucran o se meten ahí, es más bien a través de qué? De un plan de gestión del involucramiento de los stakeholders, que eso sí existe allá. ¿Ok? Entonces, sí, de pronto es crear el acta de constitución para definir objetivos, factores críticos de éxito, que es la definición normalita de lo que tiene un charter. ¿Ok? ¿Está claro para todos? ¿Mm? Señor, muy tricky, pero sí. Ojo con la lectura, ¿listo? Ojo con la Sí. lectura, ¿vale? Pilas, pilas, pilas con la lectura. No se afanen no, claro, es que es evidente que es una pregunta que lo induce a uno a contestar caso negocio. ¿Sí? Lo induce porque lo induce y fue diseñada para eso. ¿Sí? Pero por eso yo les estoy diciendo, pilas. Si me hablan de fondos disponibles, ya eso significa que tengo caso de negocio aprobado. Empiecen a pensar en ese tipo de lógicas, ¿vale? Para el examen. Muy bien. Andrés, Sí, dime. eh, pues digamos que a mí lo que me confunde, o lo primero que estaba mirando también en cada una de las respuestas, Ajá, son como los verbos, ¿sí? ajá. Digamos que en el primero decía definir los requerimientos. Nosotros lo que han dicho siempre es que nosotros no definimos esos requerimientos como tal, ¿sí? Sí. Entonces, Eh, mira, ajá, bueno, sí, con eso lo descartaste, ¿cierto? sí, sí. Ajá, Y las otras dos también, pues digamos que yo en estas últimas dos,
uno cuando dice crear, o sea, la que dice es crear el acta de constitución, pues uno realmente, digamos que sí acompaña a la creación, pero uno solo no la estaría creando. Entonces, digamos que ahí también hay como en esa parte me confunde. Ahí ten en cuenta lo siguiente, ¿vale? Digamos que te va a hacer unas claridades porque de cara a este nuevo examen, listo, tienes que tener en cuenta que hay cosas que han cambiado en ese sentido. Anteriormente, digamos que si yo viera una palabra creación del acta de constitución, yo no la cogería, ¿vale? ¿Por qué? Porque pues yo en teoría, ese anteriormente, como los PMs estaba conseguido que caíamos en paracaídas a través de un charter, pues el charter lo hacía el sponsor y era el último responsable por el charter, tanto por hacerlo como por que exista. Pero hoy en día, de cara al nuevo ECO, ¿sí? Digamos que yo como PM no caigo en paracaídas al proyecto. Listo, yo como PM ya participo de las edades o las etapas anteriores, las etapas de preventas, formulación de proyectos, business case, yo ya estoy involucrado ahí. ¿Sí? Y ya existen recursos preasignados. Entonces eso hace que te vuelvas absolutamente coequipero del sponsor y si bien es cierto, claro, la última firma, el accountable, ¿cierto? El accountable, el último responsable sigue siendo el sponsor, yo como PM, ok, con el equipo, ok, empiezo a formular y me soporto, yo soy el equipo para hacer el charter. Ok. Ahora, de cara al examen, el concepto de definir requerimientos. Si aquí me están hablando de un backlog, me están hablando de metodologías ágiles. O sea, me induce en cierta forma que de pronto este proyecto tiene metodologías ágiles. Recuerden que en la agilidad, ok, yo estoy tanto definiendo como refinando requerimientos en el marco de la ejecución del proyecto. ¿Ok? O sea que la palabra definir es perfectamente posible. ¿Sí? Es perfectamente posible. Yo puedo tener ahora, hoy en día, una definición de requerimientos. Porque puedo tener un proyecto híbrido, ¿vale? Donde estoy manejando, claro, la concepción de la definición, ¿sí? Y la recopilación y el análisis del entendimiento y criterios de aceptación y todo dentro del ciclo de vida del proyecto. ¿Ok? Muy buena pregunta, Edwin. ¿Vale? Muy buen punto. ¿Listo? Vale, gracias. Excelente, excelente. Muy bien, muy bien. ¿Qué me dicen de esta segunda pregunta? Voy a ir leyendo esta pregunta, ¿listo? Mientras la van pensando. Ha comenzado a ejecutar un proyecto de desarrollo de un sitio web para un gran hospital. El alcance del proyecto se ha reducido a una actualización relativamente pequeña, ¿no? Empieza la fase de desarrollo y comienza a recibir solicitudes de cambio al respecto tú sugieres. ¿Mm? ¿Qué sugiero? ¿Qué creen ustedes? ¿Mm?
Uno podría, ¿no?, pensar, uno podría pensar que varias, o bueno, gran parte de las respuestas pueden ser correctas, ¿ok? Gran parte de las respuestas pueden ser correctas acá. Pero ¿cuál puede ser la más correcta? Sí, ¿cuál puede ser la más correcta, no? Mm. Vamos a explicar esta pregunta. Dice, ¿no? Dice, sugerir Scrum como modelo de gestión de proyectos. Digamos que miren, esta es una situación, si ustedes leen esta pregunta, ¿les parece una situación normal de un proyecto? Esto es una situación normal de cualquier proyecto. ¿Sí me entienden? Cualquier proyecto experimenta esto. Cualquier proyecto, miren. Me están diciendo, usted está empezando a hacer un proyecto, no quiero hablar de sitio web ni nada. Usted está haciendo un proyecto. En algún momento hubo una reducción de alcance, como quien dice, yo estoy haciendo una casa y ya no quieren que haga la piscina. Ah, bueno, listo, que se dio una reducción de alcance por algún motivo. Empieza la fase de desarrollo, entonces voy a empezar a hacer la casa. Y comienza a recibir solicitudes de cambio. Entonces el cliente ya me dice, ¿sabe qué? Venga, cámbiele el color de la pintura. Venga, cambiemos el color del piso. Venga, cambiemos tal cosa. Entonces, digamos que es una situación, ¿no?, donde, claro, existen cambios, es decir, en todo proyecto los cambios son inevitables. Tengo que entender eso yo. No importa si soy ágil, no importa si soy tradicional, si no importa si soy híbrido, todos los proyectos tendrán o experimentarán cambios que son inevitables. ¿Okay? Ahora, está bien, ¿no? Este proyecto, digamos que cualquiera de estas posiciones, en cierta forma, pueden de a mí demostrarme una alternativa. Cuando llego a sugerir Scrum, bueno, puede ser una opción. Donde diga, bueno, de pronto vamos a ser un poco más dinámicos ante las solicitudes de cambio. Bueno, pero eso de pronto no puede atender, de pronto no satisface la causa raíz del problema. ¿Sí? O sea, el hecho de que yo ponga Scrum o no, pues es como quien dice, perdón la expresión, en esta situación yo podría meter más desorden al tema. Yo puedo decir, sugerir Scrum y Lean para responder a cambios inevitables. Es la misma cosa, ¿sí me entienden? Digamos que listo, lo que estoy diciendo es como quien dice, venga, hagamos el tema dinámico, ¿sí? Pero digamos que el corazón de pronto no lo estoy arreglando, ¿sí me entienden? Sí lo estoy arreglando en cierta forma cuando yo implanto, dice, venga, al respecto tú sugieres, oiga, como todo proyecto experimenta cambios que son inevitables, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo debería hacer? ¿Sí me entienden? ¿Qué es lo que yo debería hacer? Andrés, Bueno. ¿Sí? y es normal que justo antes de la etapa de desarrollo o de empezar la construcción, si es de construcción, se cambie la metodología. O sea, eso es algo aceptable. No debería ser algo que debería estar por lo menos programado con antelación. Digamos que no es muy común que se cambie un método, ¿no? O sea, no es muy común. Todo podría ser posible, ¿no? Por ejemplo, esto así como está escrito es como si fuera un modelo tradicional predictivo, ¿no? En un proyecto de sitio web y todo eso. Sí, es como si estuviera escrito así, pero yo podría cambiar metodologías, claro. Por ende, ¿qué tendría que hacer? ¿No? Actualizar los planes metodológicos. Actualizo plan de alcance, planes de cronogramas. Por ejemplo, ya digo, sabe que el plan de gestión de cronograma, a manera de ejemplo, no se va a regir por un control de líneas de rutas críticas, sino que ahora voy a meter, qué sé yo, el diagrama de los quemados o el risk burn-down chart, todo eso. Y digo, bueno, vamos a meter un poquito de híbrido, por ejemplo. Sí, eso es posible perfectamente. Sí, todo puede ser posible, ¿no? Lo importante es que yo tendría, por ejemplo, que hacer los cambios en los planes metodológicos, que son los que rigen la gestión del proyecto. No es común, ¿cierto? No es común porque, digamos, donde eso pase, si es como quien dice, bueno, es algo muy complejo para uno como líder de proyecto, ¿vale? Si yo entro a cambiar como líder de proyecto una dinámica diferente, digo, miércoles, hiciste una mala evaluación, ¿no? No es tan común. Entonces, ¿a mí qué me interesa? Claro que sí, André. ¿A mí qué me interesa, no? ¿Qué me interesa?
Ah, bueno, un sistema de control de cambios. Pero, digamos, por parte del equipo únicamente, pues no, ¿sí me entienden? No por parte del equipo, digamos, porque es que cuando yo hablo de gestiones de cambio, involucra la mayoría de los key stakeholders. Hablo con el sponsor, ¿sí me entienden? Hablo con el comité de control de cambios, ¿sí? Con algunos gerentes funcionales. Entonces, ¿a mí qué me interesa? Bueno, un sistema de control de cambios que esté documentado, ¿cierto? Es lo que a mí me va a interesar. O sea, es formular y establecer un sistema de control de cambios. ¿Ok? ¿Para qué? Porque yo voy a regirme por ese sistema. Andrés, ¿Ok? Sí, tengo dime. una pregunta. Es que aquí, como entonces volvemos como a la pregunta anterior de leer la pregunta, ¿no? Entonces yo decía, Ajá, yo empecé, fui como muy cuidadosa. Si yo ya estoy en la fase de desarrollo, o sea, yo ya ajá. hice iniciación y planeación, pues yo la verdad hasta la respondí por descartes. Un poco lo que tú decías, sugerir Scrum, no, yo ya dije que me voy por este lado, ¿para qué genero más ruido? Pero Ajá. yo ya estoy en desarrollo, se supone que yo ya hice mi sistema de control de cambios o yo hago mi sistema de control de cambios en la marcha. O sea, eso es normal en un proyecto, no se supone que cuando yo hago planeación yo digo el procedimiento para control de cambios va a ser este y ese es el que vamos a seguir y cuando ya empieza desarrollo y ejecución y monitoreo y control, pues lo sigo, no debería ser así. Digamos que es posible, ¿no es cierto? Todo es, en cierta forma, quizá puede ser muy posible. Sin embargo, digamos que los planes regularmente tienen como en cierta forma principios de elaboración progresiva. Es posible que yo haya hecho un plan, ¿cierto? Pero de pronto, pues mi nivel de planeación es una planeación que puede ser muy general o puede ni siquiera incluso tener esos planes metodológicos. Ahí muchas veces, ¿qué sucede en las preguntas, no? Y ahí es que toca Ah, las respuestas, a veces las opciones de respuestas nos encausan a nosotros, como quien dice, a entender un poco el contexto de la pregunta, ¿sí me entiendes? Digamos, ahí tenemos que tener un olfato, sí, suficiente para decir miércoles, o sea, digamos que esto es determinante, sí, es determinante en una gestión de cambios, ¿vale? O sea, yo sé que voy a recibir solicitudes de cambio, a mí, ¿qué me interesa? O sea, me interesa tener un sistema súper documentado, súper bien, que digamos que puede ser, que puede que yo estuve en un nivel de planeación, digamos que hay principio de elaboración gradual, ¿no? De pronto la planeación es un ejercicio que va evolucionando, entonces tengo que tener el olfato en cierta forma suficiente como para decir miércoles, o sea, hay que garantizar que hay un proceso de gestión de cambios documentado, ¿vale? Para que si yo sé que van a seguir ocurriendo cambios, pues entonces yo siga el procedimiento. ¿Listo? Digamos que yo sé que es muy fina ahí la pregunta y tienes, digamos que razón en cierta forma, pero digamos que ahí pues los invito, ¿no? A todos en general, como quien dice, a tener un poquito ese tipo de ese olfato, ¿vale? Tengo otra pregunta. Dale. Me llamó mucho la atención y la respondí por descartes, o sea, yo dije, el sistema de control de cambios ya lo tengo que tener de alguna manera, Scrum no, porque yo ya dije que me voy por el otro lado, pero me llamó mucho la atención sugerir Scrum y Lean para responder a los cambios inevitables. Eso en la vida real, ¿es viable que yo mezcle en una metodología, le meta otra, digamos que un proyecto híbrido lo entiendo, pero como para una parte del proyecto me invento otra metodología, no es como una cosa, o sea, eso en la vida real, no, digamos que salgámonos del examen y después me dices, ¿y en el examen qué pienso? Pero en la vida real yo sí puedo tener como ese salpicón ahí, como... Sí, sí, claro, claro. De hecho, te cuento, ¿no? En ciencia, mira, hoy en día, sí, yo digo lo siguiente, hoy en día le han puesto una cantidad de nombres sofisticados a una cantidad de cosas que ya existen hace millones de años. ¿Sí me entiendes? Digamos que los principios Lean y principios de elaboración progresiva existen hace millones de años y vienen implementándose en proyectos hace años, ¿sí? De hecho, Scrum usa demasiadas prácticas Lean. Digamos, cuando uso tableros Kanban, en cierta forma, pues estoy montado pues sobre evaluar claramente tu proceso o maximizar el flujo, minimizar el waste. Si estás evitando cuellos de botella, estás buscando controlar tu trabajo en proceso, no exceder las capacidades del equipo, estás en eso, ¿no? Y eso tiene muchísimo, muchísimo que ver con Lean. Obviamente, pues Lean es una vaina gigante, monstruosa, pero que esos principios existen hace años, ¿sí?
Y en proyectos, ¿no? Cuando uno habla de ágiles, que entonces sentamos a hacer la descomposición de un sprint y entonces aplico, como quien dice ahí, elaboración progresiva, pues eso ya existe hace millones de años también. ¿Sí me entiendes? Entonces no es que esté quizá mezclando ahí metodologías, sino que hay unos principios Lean que tú los aplicas a modelos tanto a cualquier tipo de proyecto, aplicas principios Lean, digamos, yo los he visto en proyectos de construcción como Lean Construction, en proyectos de seguramente software, ¿cierto? En proyectos de todo aplica esa filosofía. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando a mí me hablen de Lean, sí tengo que empezarlo a conectar con los principios Lean, ¿vale? Que es muy importante eso. Por ejemplo, a mí cuando me hablen de temas de exceder el working process o el trabajo en proceso, las cargas o los límites del working process de cada una de las personas. Sí, que yo tengo en el equipo, entonces yo estoy dando más carga de la que ellos pueden abastecer. Hablar del famoso just in time, es decir, no entregarte más cosas pues para generar cuello de botella y generar represamiento, sino empezar a entender cómo garantizar la cadena de abastecimientos, digamos, en la dosificación apropiada asociada a la capacidad que tienes. Entonces, digamos que esos principios son muy importantes entenderlos, ¿no? Para el examen, ¿sí? Para entender cuando a mí me hablen de preguntas asociadas con Lean, pues claro, busco Lean para eso. Digamos que esto de aquí, esta pregunta no tiene nada que ver con Lean, ¿no? Digamos que de hecho hay desarrollos en términos de metodologías ágiles, ¿no? O ciclos de vida ágil que están muy inclinados a Lean, ¿no? Pero un modelo ágil, un desarrollo en cierta forma ágil por Lean, digamos que muchas veces es como quien dice, no sigue un concepto iterativo, sino que es un desarrollo, es una cadena de abastecimientos o una cadena de producción de soluciones consumibles. Entonces tú empiezas, es como empezar, haz de cuenta una fábrica, eso sí es una fábrica, sí, donde voy empezando, tengo una capacidad y empiezo a hacer continuous delivery, por ejemplo, y empiezo a hacer y cada 3 horas empiezo a entregar, ¿no? Entonces una cosa pues muy de ese tipo. ¿Listo? Muy bien. Muy Sí, bien. señor, gracias. Excelente. Andrés, una consulta. Sí. Buenas tardes con todos. Sí, mira, respecto a lo que decía Claudia, justo me crea una duda. ¿Qué diferencia hay con sistema de control de cambios y esta palabra que aumenta, ¿no? Documentado, sistema de control de cambios documentado, porque según lo que decía Claudia, yo tenía por ese lado, ¿no? Que ya al recibir solicitud de cambio, yo detrás tendría un sistema de control de cambios. Entonces, al ver esta palabra que agrega en la alternativa C, documentado, ¿a qué se refiere? No sé, a firmar un acta después de cada cambio. ¿A qué se refiere? Bueno, buenísima tu pregunta, porque, pucha, eso es algo que tengo que también, vuelvo con la expresión del olfato, digamos, y es que, ¿qué sucede? Mira, es muy probable, miren, que en el examen y de cara a estas nuevas actualizaciones del ECO y de cara a los temas que son absolutamente situacionales, es probable que yo no encuentre, por ejemplo, una expresión como documentar un plan de gestión de cambios. ¿Sí me entiendes? Es muy probable que a mí me salgan expresiones cotidianas a las cuales yo tenga que asociarlas con algo, un símil, ¿ok? Asociado a lo que es el artefacto. Por ejemplo, qué sé yo, ¿no? Yo puedo decir, no quiero decir el enunciado, sino que el documento que describe los entregables y el enunciado y el alcance del proyecto. Bueno, no sé, no se me ocurre en este momento algo, pero este es el ejemplo aquí perfecto. Sí, donde a mí quizá no me den la expresión explícita de que estoy hablando de un plan de gestión de cambios o una metodología de gestión de cambios. ¿Sí? Entonces yo puedo encontrar varias respuestas en las preguntas así. Entonces yo tengo que empezar a intuir, ¿sí? Digamos que cuando yo un sistema de control de cambios documentado, o sea, cuando disco un sistema de control de cambios documentado, me hace referencia como a qué, como a un proceso, ¿sí? Como a un procedimiento, ¿cierto? Y si habla un procedimiento, pues entonces yo puedo asociarlo de alguna forma con qué, ¿no? Bueno, ¿en dónde queda el procedimiento de la gestión de cambios? Pues pienso yo en dónde, en un plan de gestión de cambios, por ejemplo. Entonces eso puede pasar en muchas preguntas del examen, en muchas, miren, ¿sí? Y yo, miren, después de 6 exámenes de estos, y eso es algo, ha sido algo que no he advertido yo y te agradezco mucho por eso, porque recuerdo mucho, en el último examen que hice de BA, me enseñaron unos principios, unas palabras, unos términos completamente diferentes a los términos que yo quizá había visto en el estándar, ¿sí?
Entonces no necesariamente sale igual, pero es algo que me obliga a mí como a deducir que me estaban hablando era de eso. ¿Ok? Muy importantes. Listo, gracias. Andrés, Excelente. Dime, Andrés. mira, yo sigo con una duda en esa pregunta. Sí. Mejor dicho, ahí sí quedó como muy perdido. Mm, lo primero que quisiera como preguntarte es, el plan de gestión de cambios Ajá. también tiene ese enfoque interactivo, así como todos los demás planes subsidiarios. ¿Por qué te lo pregunto, Andrés? Porque revisando el tema con Rita, ella dice que el grupo de procesos de planeación es el único que tiene una secuencia, el único. Y es clara que todos tienen un proceso interactivo, como tú dices, seguramente tengo que refinar, refinar, refinar hasta que llego a mi mejor versión y ese es mi plan real, que estoy convencido que ese es bueno, que me apoya, lo presento y me lo prueba. Pero hay una parte en ese mapeo de Rita que pone al final el plan de control de cambios y yo lo interpreto que no está en la parte superior donde sí se tiene el enfoque interactivo con los demás planes. No sé si me hago entender. Es porque es un plan metodológico, ¿sí? Pero digamos que, o sea, los planes metodológicos regularmente solamente cambian o evolucionan en la medida en que las metodologías pues se mejoren o cambien o alguna cosa de esas. ¿Sí me entiendes? O sea, todos los planes metodológicos muy seguramente no tienen como ese principio iterativo de evolución, ¿no? De decantamiento, de refinamiento de cosas, ¿sí? Entonces, digamos que aquí quizá el marco de la pregunta y hay que, digamos que saber un poco cómo interpretar eso y es quizá el corazón del ejercicio o el corazón de la pregunta, ¿sí? Es decir, entender si las respuestas que están ahí de alguna manera solucionan lo que está en la pregunta, ¿sí? Yo quiero saber si lo que está ya en esa pregunta, por ejemplo, un Scrum me soluciona la propuesta de la pregunta. ¿Sí? Si el Scrum o el Lean soluciona, ¿no es cierto?, una situación de cambios. ¿Sí? No, digamos, porque todos los esquemas, bien sea Scrum, bien sea Lean, bien sea cualquiera, debe tener su proceso de gestión de cambios. ¿Sí? No importa si eres ágil, no importa si soy lo que sea. Entonces yo debo buscar la pregunta y entender, ¿no es cierto?, en cierta forma, qué es lo que busco responder, ¿no? En ese contexto. Entonces, por eso quizá en esta pregunta donde todo podría ser muy válido, sin embargo, lo que más es válido claramente es un lineamiento que te define a ti cómo conducir los cambios, ¿sí? En vez de pensar directamente en cambiar un método. ¿Por qué no puedo cambiar un método? Sí, porque acuérdense que el método, cuando yo hablo de método, el método conduce a la caracterización de un proyecto. El método conduce al contexto interno y contexto externo de la organización o del mismo proyecto. Depende de la cultura organizacional, depende en cierta forma de las metodologías que a nivel empresarial yo ya tengo. ¿Sí? Entonces, no por simplemente pensar en cambios significa que yo me voy a inclinar a un Scrum, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si yo pienso en ese sentido, ¿sí?, de las opciones que yo tengo ahí, pues bueno, lo que debo sugerir efectivamente es una metodología. Independientemente que si eres Scrum o lo que sea, algo que te permita conducir un proceso de cambios. Muy bien. Vale, Bien, gracias. excelente. Vamos acá a la siguiente pregunta. ¿Qué me dicen de esta?
Voy a ir leyendo esta pregunta, ¿vale? Mientras van pensando. Dice, aunque fue difícil, el director del proyecto acordó el acta de constitución con los 4 patrocinadores involucrados en el proyecto. Y se aprobó un proyecto por $4 millones. Ahora, el CPI del proyecto es .97 y la revisión del desempeño anterior fue positiva. Ok, fue positiva. Cuando el proyecto entró en su segunda fase, ok, un miembro del equipo renuncia y la holgura se reduce en un 30%, cambiando a 5 días. Se ha producido un riesgo que fue abordado desde el presupuesto del proyecto. La última inspección de calidad mostró que el proyecto va en la ruta para completar el MVP a partir del diseño de experimentos. Con base en la información, ¿qué debería hacer el gerente de proyecto a continuación? ¿Qué creen ustedes? Si yo miro este proyecto, yo quiero preguntarles, por ejemplo, a ustedes, si les digo a ustedes, por ejemplo, ¿cuál es la perspectiva? Si les digo, por favor, con esta información, hágame un reporte de estado del proyecto. Dígame, ¿el proyecto va bien o el proyecto va mal? ¿Quién me dice algo? ¿Va bien o va mal? ¿Cómo lo ven ustedes? Va bien. Correcto, Mauro, ¿cierto? Es un proyecto que va bien. Entonces, esta es una pregunta, ¿ok? Esta es una pregunta que me dice, ¿qué hacer cuando las cosas están bien? ¿Sí? ¿Cómo la ven esa pregunta? ¿Qué Cierre la hacer fase. cuando las cosas van bien? Si yo voy bien, ¿qué hago? No necesariamente tengo que cerrar la fase, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque no me dicen a mí que ya he cumplido los criterios para cerrar la fase, ¿sí me entienden? Porque estoy como allá a la mitad del proyecto, ¿sí? Digamos que el cierre de fase se da cuando yo tengo que cumplir los criterios, ¿ok? Cuando yo tengo que cumplir unos criterios de cierre de fase, es decir, cuando yo hago una validación de alcance, ahí me están diciendo, hubo una inspección de calidad, ¿sí? Y demuestra que el proyecto va en la vía del MVP, pero no me han dicho en cierta forma que ya se completó el MVP siquiera. O que ya hay una validación de alcance, o que ya hay un producto aceptado, en ningún momento me están diciendo eso. O sea que yo no puedo cerrar la fase. ¿Ok? Descartada. ¿Implementar un fast tracking para recuperar el plan? Pues no, ¿no es cierto? ¿Por qué? Pues porque estamos diciendo que el proyecto va bien. Y dice Andrés, pero es que mira lo que dice de la holgura. Esta es una trampa también de Andrés Sousa aquí, ¿sí me entiende? Dice, ve aquí, la holgura se reduce en un 30% cambiando a 5 días. Aquí, ¿la holgura es negativa o la holgura es 0? No. O sea que la holgura se sigue manteniendo positiva. Entonces, cuando yo le pongo la holgura se reduce, ¿sí? Como quien dice, uno pensaría miércoles, o sea, estoy afectando el cronograma. Pero le estoy diciendo no, o sea, sí, se reduce la holgura. Pero igual está positiva. O sea que para qué yo en cierta forma, digamos que esta información que me dice acá no me está hablando más en términos de tiempo. O sea que esto no tiene nada que ver. Dice aquí, digamos que investigar los riesgos adicionales causados por la dificultad que se viene experimentando y actualizar el registro de registros. Pero entonces yo les pregunto, ¿cuál dificultad? ¿Cuál es la dificultad que ven ustedes aquí? ¿Cuál es la dificultad que se viene experimentando? Si este proyecto en teoría va bien. Si yo, miren aquí, otra cáscara, Andrés Sousa dice, si un producto se ha producido un riesgo que fue acordado desde el que fue abordado desde el presupuesto del proyecto, ¿qué significa eso? ¿Qué significa? Cuando digo, se ha producido un riesgo que fue abordado desde el presupuesto, ¿qué significa? Que todo estaba contemplado para cubrirlo y que yo tenía presupuesto, que no había problema, que Exacto. se materializó algo que yo ya había visualizado. Que ya estaba previsto. Exacto. Exacto. ¿Cierto? Ya estaba previsto. Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues, bueno, revise el plan, a ver con qué sigue. ¿Sí me entiende? Revise los planes. Andrés, ¿Qué me queda? ¿Sí? pero Dime. a ver, es que sí, pero si bien el proyecto va bien, yo estoy de acuerdo con el compañero que ahorita dijo que estaba bien, o sea, yo dije, el proyecto va bien, el 0.97 pues es nada, son 3 puntos por debajo, o sea,
más o menos me estoy gastando lo que dije. Lo que tú dices, reducir la holgura, pues estamos bien, ya vamos ¿cómo es? Encaminados a entregar el producto mínimo viable, pero no en la vida real, como ver estos deterioros que yo vengo como experimentando, si sean pequeños, no es como una alarma para yo revisar qué otra cosa puede saltar. O sea, lo que pasa es que dice ahí, ¿no? Investigar los riesgos adicionales causados por la dificultad que se viene experimentando. ok, ¿Sí me entiendes? ya. Pero como yo no vengo, o sea, esto No hay es ninguna dificultad. una pregunta donde yo les estoy poniendo es la maravilla. ¿Sí me entienden? O sea, les pinto la maravilla aquí, o sea, una condición normal de un proyecto planeado. Entonces, ¿qué hacer cuando las cosas van bien? O sea, no solamente tengo que actuar cuando las cosas son malas, ¿sí me entienden? Esta es una pregunta pensando en qué hacen ustedes cuando las cosas van bien, ¿sí? O sea, cuando las cosas van bien, ¿qué tengo que hacer? Pues de esto, o sea, no tengo que cerrarlo, ¿ok? No implemento fast tracking porque fast tracking me incrementa el riesgo. Entonces, ¿para qué incremento el riesgo? O sea, no tiene sentido. ¿Para qué investigo riesgos? O sea, sí, claro, siempre investigo riesgos yo. Toda la vida estoy investigando riesgos adicionales. Siempre hago unos risk review meetings a lo largo del ciclo de vida del proyecto porque siempre actualizo el registro de riesgos. Lo que pasa es que la causa dice causados por la dificultad que se viene experimentando. O sea, como quien dice, venga, ¿cuál dificultad? Sí, si esto va bien en cierta forma. ¿Ok? Andrés. Dime, Daniel. Bueno, en realidad yo había seleccionado la A porque aunque uno, ¿cómo lo digo? Aunque ya tú hayas registrado los riesgos, hayas identificado los riesgos, le hayas hecho, digamos, los análisis correspondientes, tengas una respuesta y la hayas implementado, siempre, o sea, bueno, casi siempre para esos riesgos, o sea, se generan riesgos residuales. Y yo había seleccionado la A pensando por esa línea. Claro, si se reduce, o sea, si se reduce la holgura en un 30%, todavía tengo una holgura, son 5 días, o sea, mi proyecto está bien, ¿sí? Mi proyecto va bien, de hecho. Y estoy en la fecha, estoy en el cronograma para entregar mi producto mínimo viable. Pero o sea, en el contexto de la pregunta como tal, esa reducción del 30%, esa cascarita, o sea, uno lo deja como que dudando, o sea, se reduce en un 30%, wow, o sea, digamos, es alto, ¿sí? O sea, bueno, en mi concepto es alto, o sea, como yo digamos, lo veo. Y, pues, claro, por eso o sea, yo me guié, o sea, me alineé, digamos, a la respuesta A porque, o sea, de pronto tengo un riesgo residual que me está generando alguna dificultad y necesito, digamos, darle trámite. Y debo actualizar ese riesgo en el registro de incidente. ¿Sí? O sea, digamos que esa es como que la duda que tengo al respecto. Correcto. Mira este ejemplo que tengo acá. Estas son 3 actividades y esto tiene relación final-comienzo. ¿Listo? Aquí. ¿Ok? Esto es la ruta crítica, ¿cierto? Y esta, digamos que tiene una relación que es comienzo-comienzo. Aquí. ¿Listo? Entonces, si yo me consumo, esta es la holgura de esta actividad. ¿Listo? Esta es la holgura de la actividad. ¿Cierto? Si yo me consumo el 30% de la holgura, lo que me está diciendo de alguna forma es, ok, el 30% de la holgura es esto. ¿Sí? ¿Eso te influencia en algo al final del cuento? Nada. No, o sea, ¿Cierto? Porque sí, la información de la pregunta no me dice a mí nada con respecto a eso. Es decir, sí, si ya me tienes pusieran la razón. holgura negativa, entonces una holgura negativa sí conduce a atrasos. Una holgura cero sí me dice a mí ruta crítica. Pero se reduce en 30 días, 5 días, lo que sea. Mejor dicho, ahí va bien la cosa. Por otro lado, ¿no? Cuando tú en cierta forma mencionas, recuerda el concepto de riesgos residuales y secundarios, ¿no? Digamos que los riesgos adicionales regularmente son considerados como riesgos secundarios, ¿no? El riesgo residual es ese remanente de riesgo que a veces te queda
cuando tú ya implementas planes de respuesta o cosas de esas, te queda un remanente de riesgos y sigues con el mismo riesgo. ¿Ok? No hay Ok. riesgos de cierta forma adicionales. ¿Vale? Ok, listo, listo. Excelente. Pero, y una pregunta, habíamos visto también que el exceso de recursos tampoco es una buena decisión. Entonces, que holguras también muy, muy grandes, pues pudiera significar que tampoco hemos hecho una optimización y una planeación adecuada. Entonces, ¿no puede eso también convertirse en un riesgo y eso llevarme a pensar a que esa es la respuesta? No, ¿sabes por qué? Porque es que la holgura, digamos que tú siempre vas a tener holguras en las actividades del proyecto, ¿vale? Más bien, más peligroso es cuando tú no tienes holguras. ¿Sí me entiendes? Cuando tú tienes muchas rutas y haz de cuenta, el peor escenario, todas las rutas son críticas. Acuérdate que, digamos que a mayor número de rutas críticas, mayor es el riesgo. Porque cualquier cosa que falle o cualquier cosa que me demore, ¿sí? Ya definitivamente se te va a ir el proyecto en términos del tiempo, ¿sí? Entonces, ¿a mí qué me conviene? Ojalá tuviera holguras, sí, no hay que tenerlas muchas. Holguras, recuerden que no es un concepto de padding, no es un concepto de amortiguador, de colchón, sí, eso no es una holgura, ¿no? Holgura es lo más tarde que yo puedo comenzar sin comprometerle la fecha de comienzo de una tarea sucesora o la fecha de terminación del proyecto. Y hay condiciones normales llámenlo como constructivas de la arquitectura del proyecto detrás, ¿ok? Que de por sí te generan holguras, porque así es el trabajo del proyecto. Luego la holgura te permite a ti hacer principios o asignar recursos, de alguna forma priorizarlos a las actividades de la ruta crítica, ¿ok? De pronto y decir, bueno, yo consumo holguras más bien y mando este recurso a la ruta crítica mientras voy consiguiendo el recurso y bueno, empiezo a gestionar lo que tengo que hacer. ¿Listo? Pero digamos que consumir o no holgura, digamos que ojalá yo tuviera buenas holguras para jugar con ellas en cierta forma para optimizar mis recursos, para poder hacer un mejor balanceo. Si yo tengo más holguras, el balanceo del recurso es mejor porque tengo más libertad de hacerlo. Si tengo más rutas críticas, pues no tengo formas de jugar con mis recursos, ¿sí? Porque está todo completamente restringido. Gracias, Andrés. Andrés, Sí. pues bueno, no, estas preguntas a mí me dan mucha moral para el examen porque la verdad que las cáscaras que tú pones ahí entonces llevan como a coger firmeza y una riqueza conceptual porque ahí yo veo en esta pregunta, por ejemplo, hasta tengo duda de este proyecto cómo se estaría gerenciando, si a través de ágil porque metes mínimo producto viable, pero hablas de holguras que es más desde el tradicional predictivo, entonces... Y yo me iba por el cierre de fase también porque intuía que era como el cierre de una iteración porque el proyecto iba bien. Entonces, acá son varios temas ahí que uno va como reafirmando conceptualmente. Exacto, ¿cierto? Tengan la plena seguridad, muchachos y muchachas, ¿cierto? Chicos, chicas, tengan la plena seguridad de que las preguntas del examen son 3 veces más simples que esto, ¿ok? Mi intención con esto, en cierta forma, es, mejor dicho, hacer que ustedes, joder madre, tengan un olfato milimétrico, ¿no? Un olfato canino, ¿sí me entienden? Con esas preguntas, para que en el examen, digamos, ya la tengan clara, ¿sí me entienden? Digamos, yo estoy seguro que en el examen van a salir preguntas más sencillas que esto, pero créanme que les va a parecer pues bastante sencillas y con este grado de entendimiento de esta lógica, como dice ahí Claudia, sin duda el que pase las preguntas PMP pase el examen. Bueno, a ese le apuntamos, ¿no? Muy bien. Sigamos, ¿listo? Sigamos. ¿Qué me dicen de esta? Yo voy a ir leyendo, listo con ustedes. Dice, uno de los miembros del equipo ha emprendido un proceso exhaustivo de recopilación de requisitos como parte de la planificación del proyecto. Ok. Ya casi ha terminado cuando un experto en la materia le llama la atención sobre la necesidad de tener un 99.999% de agua pura para el proceso bioquímico que está llevando a cabo su proyecto. Como quien dice, me están cambiando los requisitos, ¿cierto? Estoy recopilando requisitos y me están diciendo, oye,
ten en cuenta algo más en términos de requisitos. El equipo ha completado una solicitud de cambios, ¿sí? Y ya ha socializado con los principales involucrados para asegurarse de que se incluya este cambio. ¿Ok? Tú como líder de proyecto explicas. ¿Qué explicarían ustedes como líder de proyecto ante esa situación? A, dice, debe evaluar el impacto en la triple restricción. No basta con incorporar el nuevo requerimiento. Posteriormente somete la solicitud de cambios. B, antes de incorporar el cambio, evalúe si el impacto es necesario consultando con el líder de calidad. Sí, por favor, sí, hable con calidad. Sí, yo aquí actúo, ¿no? No es necesario, ¿no?, que presente una solicitud de cambios durante la planificación inicial del proyecto. D, debe seguir el plan de gestión de cambios para radicar la solicitud, ¿ok? Y el comité actuará, ¿no es cierto?, en función del nivel de urgencia especificado. ¿Qué me dicen de esta pregunta? Ok. Ok, tenemos varias respuestas, ¿no? Muy bien. Yo le voy a preguntar a Claudia esta vez. Listo. Claudia, ¿tú qué piensas de esta pregunta? Que si estoy en recopilación de requerimientos, estoy todavía en la fase de iniciación y voy a empezar planeación inicial del proyecto. O sea, apenas estoy recopilando todos los requerimientos y estoy mirando. Es decir, que todavía no he hecho, ni siquiera he considerado control de cambios ni nada, apenas estoy viendo qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer. Entonces, si me llega en ese momento un requerimiento que aun cuando me cambien los otros requerimientos, por decir algo, yo lo que entiendo es como, bueno, yo ya hablé con todo el mundo y ellos me dijeron, yo quiero esto, pero con este experto que sabe tanto en la materia, todos esos requerimientos, yo me tengo que devolver otra vez a hacer como la tarea porque les tengo que decir, oigan, este requerimiento que usted me hizo tiene que tener en cuenta que el agua ahora tiene que ser 99.999 pura. Entonces, ¿qué opina? Pero en el momento en que yo estoy todavía no hay control de cambios porque estoy apenas recopilando información, o sea, estoy en la vida real como diciendo, ¿qué vamos a hacer? O sea, pongo la casa así, ¿qué le pongo? ¿Cómo le pongo los cimientos? Y un experto me dice, el agua que va a usar tiene que ser así, entonces me devuelvo, o sea, hago otra vez el proceso y estoy en el momento en que es justo en el momento en que tengo que meterle este cambio, creo yo. Excelente, Las otras no, o sea, excelente. Sí. las otras ninguna, o sea, evaluar el impacto de la triple restricción, o sea, no basta incorporar, o sea, no, ni me suena, o sea, no, pero es que tampoco la veo como lógica dentro del proceso, el momento en que estoy. Evaluar el impacto de la triple restricción, yo lo evalúo cuando estoy, digamos, ya en desarrollo. Cuando digo antes de incorporar un cambio al proyecto, evaluar si el cambio es necesario consultando con el líder de calidad, pero lo mismo, no estoy ejecutando todavía, no tengo procesos de calidad, no tengo a nadie a quien llamarle, o sea, el líder de calidad apenas le va a contar qué es lo que vamos a hacer. Y seguir un plan de gestión de cambios, insisto, apenas cuando termine de coger los requerimientos, voy a la última parte de lo que tengo yo estructurado en la cabeza en planeación, y al final voy y le digo, bueno, ahora sí, ¿cómo es mi plan de gestión de cambios? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a manejar? ¿Cómo lo voy a registrar? Bueno, todos los pasos. Yo dije sí. Así me lo aprendí y así es, ¿cierto? Excelente, excelente, ¿cierto? Sí. Digamos que eso es, ¿cierto? Así hay que empezar, ¿cierto? Claro, yo apenas estoy recopilando requerimientos, ¿sí me entiendes? Yo no tengo líneas base, ¿cierto? No tengo líneas base aún. Sí, no tengo planes, no tengo nada, apenas estoy recopilando. De hecho, obviamente, como resultado de la recopilación, uno podría decir que la matriz de requerimientos es la línea base de requerimientos, ¿ok? Pero ni siquiera la he conformado, ¿sí? Entonces no tengo por qué pensar, entonces mi sugerencia es, venga, no, ¿cierto? Digamos, no es necesario presentar una solicitud de cambios si aún no hemos establecido líneas base en ese proyecto. Sí. Andrés. Sí, dime, Lucía.
Pero es que no es coherente la pregunta cuando afirmas el equipo ha completado una solicitud de cambio ya socializado con los principales involucrados. Y obviamente yo estoy de acuerdo con lo que menciona Claudia, porque ahora estamos en el proceso de planificación. En el PEMBUS dice que incluso no es necesario en planificación hacer cambios. Entonces la pregunta así como que yo decía, pero como que no me cuadra esa parte. Por eso es como que tú, oiga, yo le explico a usted, ¿sí me entiendes? Mira, te dice, tú como líder de proyecto explicas, ¿sí? Oiga, venga, usted no tiene que presentar una solicitud de cambios. Es una afirmación ahí, te pone en una situación en donde ves a tu equipo que está solicitando un cambio, ¿cierto? Venga, yo hago el formato. Haz de cuenta, ponte como quien dice los zapatos del líder de proyecto y tienes a tu equipo y tu equipo te dice, oiga, venga, ingeniera, es que necesito su firma aquí en esta solicitud para radicar el cambio. Tú recibes la solicitud y dices, pero ¿por qué? Si aún no hemos establecido línea base, ¿sí? ¿Para qué entonces usted me presenta una solicitud? No, borra esta vaina, hermano, tranquilo, siga adelante y después ya lo sometemos, ¿sí? Cuando ya haya línea base. ¿Ok? Muy bien. Ok, Andrés. Muy bien. Excelente. Bueno, o sea, vamos a ir pensando, ¿listo? Vamos a ir pensando. ¿Ok? Muy bien. Bueno, tengo más preguntas. ¿Qué me dicen de esta? La preguntita es una pregunta de estas drag and drop question, ¿no es cierto? De alguna forma es, organícenme estos 4 numeritos en estos 4 casillas. ¿No? Miren lo que dice. Has decidido trabajar un enfoque híbrido de gestión de proyectos. Durante la reunión del equipo de trabajo, deseas desarrollar una matriz RACI, pero para realizarlo, requieres definir las actividades de gestión a ser emprendidas. Al respecto, podrías definir lo siguiente. Si quieren en el chat, pongan el orden, ¿no? Digamos que este puede ser, por ejemplo, 1, 3, 2, 4, lo que sea, o 4, 3, 2, 1, ¿cierto? Es como el orden, cuál es el número correspondiente a la tarea. Perdón, la idea es que lo que son las actividades ágiles, la definición está en descripción, eso es lo que tengo, ¿sí? Sí, correcto. Como quien dice, la descripción es hay que asociarlo a alguna de estas actividades ágiles. ¿Cómo estas hacen match? Gracias. Eso, por ahí Álvaro mandó la tarea en el grupo. Excelente, Álvaro. Felicitaciones. Muy bien. Eso, excelente. Me pone muy contento. Miren esto, ¿no? Voy a hacer la lectura, Álvaro, de esto que tú has escrito porque muy importante. Voy a mandarles aquí un mensaje, ¿no? Bien, ¿qué me dicen? Ok, por aquí ya hay respuestas. Tenemos, bueno, por aquí hay 1, 2, 3, 4, 3, 4, 2, 1. Bueno, aquí hay diferentes tipos de respuestas, ¿no? 3, 1, 2, 4, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1. Ok, yo le voy a preguntar aquí, ¿no es cierto? Quiero preguntarle a Andrés, ¿listo? Hola Andrés, ¿tú qué piensas de esta pregunta? ¿Me escuchas? ¿Cuál Andrés? Andrés, eso, tú. Por preguntón. Sí. Bueno, revisar y reflexionar siempre se hace en la retrospectiva, reasignar el trabajo y precisar el definition of done
Yo creería que es la única que tengo más o menos duda en la planificación de liberaciones. Ok, por acá. Ajá, yo sigo Inspección anotando. de la sprint actual es la revisión del sprint. Ajá. Y crear el roadmap hoja de ruta es la planeación del sprint. Ok, entonces aquí viene planeación del sprint, el 1. Ok, aquí es Andrés, ¿listo? Ok. Por aquí, ¿qué más tenemos? 3, 4, 2, 1. ¿Alguien que opine diferente? 3, 4, 2, 1. La mayor 3, 4, 2, 1. Tengo aquí varios. 3, 4, 2, 1. 3, 2, 1, 4. Dice Miguel, creo, por aquí. 3, 4, 2, 1. Espérenme por aquí. Quiero 3, 4, 2, 1. Ok. 3, 4, 2, 1. Bueno, la mayoría. Y tengo a alguien que creo que fue Miguel. Miguel dijo 3, 2, 1, 4. Miguel, ¿tú qué piensas en esta? Hola, Miguel. Sí, señor, sí, señor. Pues yo vi más el 2 en reasignar el trabajo, como Ajá. y precisar el definition of done en revisión del sprint. Ajá. Ajá. Y planeación del sprint. Ah, no, espérate. La revisión del sprint, inspección del sprint actual. Ajá. Espérame a ver. No. El 4, planificación de las liberaciones. Crear el roadmap, la hoja de ruta. Ese sí. El 1, planeación del sprint. ¿Qué me quedó ahí? Creo que creo que era 1, 2. Creo que me equivoqué. Creería yo que era 3, 1, 2, 4. Sí. Ok, vamos a ver, ¿no es cierto? Vamos a ver. Listo, Miguel, gracias. Digamos que vamos a ver. Sin lugar a dudas, ¿no? Revisión y reflexión, sí, es efectivamente una retrospectiva, ¿cierto? O sea, yo en la retrospectiva termino el sprint y es un proceso de mejora continua para nosotros mismos, para optimizar el proceso, para maximizar el valor, ¿sí? Lo que estoy haciendo, para reflexionar sobre cómo estoy haciendo lo que estoy haciendo y mejorar la calidad y mejorar todo en cierta forma. Muy bien. Las que tenemos dudas. Bueno, aquí hay algo que es claro. La inspección del sprint es otra fija, ¿no? Que la inspección del sprint actual es fija también, ok. Revisión del sprint, o sea, el proceso de inspección, acuérdense que para el PMI es clave, ¿no? Inspección es coger el entregable y someterlo contra los criterios de aceptación, ¿no es cierto? Y dar una valoración de pasa, no pasa, que eso es lo que hacemos en un sprint review meeting o en un famoso demo, ¿cierto? Por otro lado tenemos, bueno, tenemos dos opciones. Primero, crear el roadmap. ¿Okay? Crear el roadmap. ¿Qué es un roadmap? Acuérdense que yo hablaba mucho del roadmap. Yo soy súper fan del roadmap, de hecho. Sí, me considero el fan número 1 del roadmap, digamos. Porque es que el roadmap es, yo les digo a ustedes, no es la forma en que yo conecto la estrategia técnica de ejecución con la generación de valor. Y cuando yo hablo generación de valor, bueno, tendré que ver mucho con quiénes, bueno, mis releases, ¿cierto? De alguna forma que conforman varios sprints y los sprints a su vez conforman varias historias, ¿sí? Y en cierta manera, pues yo puedo ver cómo son los diferentes hitos y el marco del tiempo, ¿sí? De cómo efectivamente se van a efectuar la planeación de las liberaciones. Este es mes 1, mes 2, mes 3, ¿cierto? Y cómo se ejecuta el trabajo del proyecto. O sea, planear un plan para el examen, el plan de una metodología ágil, en cierta forma, es el roadmap, la hoja de ruta. ¿Ok? Entonces, la forma en que yo planeo, claro, esto va acá, ¿cierto? Y ahora planeación del sprint. Claro, en la planeación del sprint, ¿por qué puede ser esta? Digamos que en la planeación del sprint, claro, yo puedo reasignar trabajo, ¿vale? Yo reasigno trabajo. ¿Por qué? Porque es que cuando yo me devuelvo otra vez a la segunda vuelta del backlog, cuando yo repriorizo el trabajo, ¿sí? Cuando yo digo de alguna manera, bueno, dos story points no se hicieron, 3 points sí se hicieron, yo repriorizo el trabajo y seguramente debo reasignar trabajo en la planeación del siguiente sprint. Y además precisar el definition of done, porque acuérdense que el concepto de definition of done es a todo nivel. Yo tengo definition of done a nivel release,
definition of done a nivel sprint, definition of done a nivel tarea, ¿sí? Tengo definition of done a nivel, digamos, de historia de usuario, ¿no? Entonces, tengo todos los niveles. Entonces, yo, claro, me reúno con el cliente, con el product owner, ¿sí? Y lo que hago es precisar el definition of done en una planeación del sprint. ¿Ok? Entonces, la respuesta sería finalmente ¿cuál? 3, 1, 2, 4. ¿Listo? Asociar, entonces, para el examen, roadmap con un plan de liberaciones, retrospectiva con revisión y reflexión, definition of done, reasignación de trabajo, descomposición de trabajo, ¿no? Revisión del sprint, perdón, planeación del sprint y revisión del sprint, pues con la inspección. ¿Listo? ¿Está claro? Muy bien. Andrés, Dime, a mí no me quedó tan claro lo de la planificación de liberaciones. Sí, sí. Entonces no sé si lo puedas de pronto como Claro. volver a detallar. Sí. Digamos que planear las liberaciones o planear, como quien dice, esto es un release, ¿no es cierto? Noto lo que hacemos en una metodología, pues aquí ágil, lo que buscamos es transformar, ¿no es cierto? Por un lado yo tengo un roadmap, ¿cierto? Que es este, ¿no? Y este roadmap, en cierta forma, bueno, aquí yo lo voy a hacer un poquito más grande, a manera de ejemplo, ¿no? Tengo este es el product roadmap, ¿listo? Y acá, a manera de ejemplo, tenemos, supongamos que tenemos unas historias de usuario acá. Listo, tengo unas historias de usuario acá, no todas estas, ¿cierto? Entonces, digamos que puedo hacer ahí, conducir incluso un mapping y cosas de esas donde yo diga, ok, no, lo que va a pasar es, supongamos que este es la primera iteración 1, iteración 2, iteración 3, listo, y todo esto yo lo empaqueto, supongamos, dentro de la planeación de los releases, ¿no? O sea, yo digo, ok, esto es lo que va a ser un release 1 y esto va a ser un release 2, ¿no? El release, en cierta forma, tiene el concepto, ¿no? De no necesariamente lo que arroja un sprint, digamos que pese a que la teoría es una y puedo yo generar soluciones consumibles, no necesariamente una solución consumible sea una solución que entregue valor. En cambio, el release, ¿no es cierto?, que es la integración de una sumatoria de funcionalidades, de tal manera que cuando yo entregue, sí puedo reflejar el valor, ¿no?, que es satisfacer la necesidad del cliente. Entonces yo puedo planear, ¿no es cierto?, de alguna forma. Tengo este release y este release. Entonces, ¿qué me interesa? Planearlo, ¿cierto? Entonces, cuando lo planeo, utilizo un roadmap. Este roadmap, ¿no?, es de cuenta como quien dice un cronograma del proyecto de alto nivel, donde tengo aquí, por ejemplo, mes 1, ¿no es cierto? Este es mes 2, ¿cierto? Este es mes 3, etcétera. Y cuando yo organizo, ¿no?, a través del tema de los puntos, a través de saber cuánto es la capacidad del equipo, yo sé que este release, digamos a manera de ejemplo, va a ser ejecutado de alguna manera, pues, en el marco, supongamos, de todo este tiempo. En el marco de todo este tiempo. Entonces yo digo acá, por ejemplo, bueno, esto lo voy a hacer aquí, supongamos, ¿no es cierto?, entre estos 2 meses, pero acá viene, por un lado, lo que es la primera iteración, ¿cierto? Viene la segunda iteración, ¿sí? Y tengo, ¿no?, de alguna forma un tema aquí de tiempos, ¿no?, que me está diciendo a mí, bueno, aquí estoy haciendo yo las historias, de alguna forma, puedo reflejar algunos hitos relevantes, ¿no? Aquí tengo un hito. Puedo reflejar quizá algunas interdependencias, pese a que en Ágil no hay tan marcadas interdependencias, yo sí puedo reflejar algunas cosas, ¿no?, algunos hitos que marcan por aquí, esto se conecta con algo acá, ¿sí? Esto tiene una dependencia externa para arrancar de acá, ¿sí? Y sigo de alguna forma organizando, ¿no? Entonces yo digo, cojo este de acá y digo, bueno, este de acá se organiza por acá y bueno, digamos que puedo visualizarlo en el tiempo, ¿no? Cómo los releases están empaquetados, cómo entrego yo en el tiempo el valor, ¿sí? Y qué principales interdependencias quizá enmarcan. Entonces uno se soporta un roadmap, uno lo soporta con convenciones, ¿vale? Con hitos, con dependencias externas, con el momento en que yo empiezo a entregar valor, con los supuestos y restricciones asociados pues al trabajo del proyecto, con pequeñas listas de riesgos, por ejemplo, asociadas a esto, porque el roadmap, yo siempre digo, ¿no? Nosotros tenemos que ser artistas
como líderes de proyecto en revelar la manera que vamos a ejecutarlo en un lenguaje, digamos tú, por ejemplo, en la parte de sistemas, si yo soy ingeniero, yo soy psicólogo, ¿vale? Yo soy el sponsor del proyecto, tienes que tener una capacidad de explicarme a mí, ¿no es cierto? Como quien dice, con plastilina. Entonces el roadmap lo que hace es coger un proyecto, por más complejo que sea, coge una hoja tamaño carta, digo yo, y en esa hoja tamaño carta soy capaz de revelar la estrategia técnica de ejecución que está asociada con tu estrategia de generación de valor. ¿Sí me entiendes? Entonces, por eso, digamos que el roadmap, digamos que se maneja tanto en enfoques tradicionales como en enfoques ágiles, quizá más ágiles, porque pues son planes más estratégicos debido a la ambigüedad. Entonces, por eso se considera que el plan, digamos que el plan de gestión de una metodología o de un proyecto ágil, en cierta forma es esta carta de navegación. ¿Listo? Listo, muchas gracias, Andrés. Excelente, Mauricio. Muy bien. Bueno, bonus question. ¿Qué me dicen de esta? La última pregunta. Ok, dice, ¿no? En una línea de restaurantes muy famosa, contrata unos contratistas para diseñar y construir nuevos puntos para ellos a medida que se expanden en todo el mundo. Un ingeniero de esta organización acaba de ser ascendido como director del proyecto y quiere consultarte lo siguiente. ¿Qué debo hacer, qué debo esperar, perdón, que ocurra con más frecuencia en un proyecto tipo? Cierre de proyectos, cierre de adquisiciones, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿cómo se comportan las adquisiciones? Si todo esto es planeación, todo esto es ejecución y todo esto es control, y esto es cierre de proyecto en cierta manera, nosotros siempre formulamos claramente que, ¿no? Tenemos un plan de gestión de adquisiciones que es un momento puntual, ¿no? Que estructura los famosos 5 porqués después de las adquisiciones. Sin embargo, hay que saber que los famosos SOUs, por cada requerimiento que yo voy a tercerizar, pues sí son construidos de manera evolutiva. Entonces, yo voy a tener un SOU 1, un SOU 2, ¿no es cierto? Un SOU 3, y esto de la mano va con los correspondientes RFPs, ¿sí? Entonces, como esto pasa así, y esto es planeación, claro, cuando esto cae acá, claro, yo aplico los ciclos de contratación que llama efectuar las adquisiciones, donde yo ya tengo que, pues principalmente todo el proceso de contratación que nace con el recibo de ofertas y que muere con un contrato asignado. O sea, que esto es muy cíclico, que es el proceso de contratación de una empresa tradicional, normal, ¿no? De lo que tenemos. O sea, que nace cada contrato, o sea, aquí está el SOU 1, por aquí está el SOU 2, por aquí está el SOU N, ¿no? Y ya lo que pasa con la administración, ¿no? Digamos que dentro de todo el control de cambios, donde toda la validación del desempeño del contratista, donde todo pasa eso, hay procesos de cierre, ¿no es cierto?, del contrato durante el marco de ¿qué? Pues de la administración del contrato, que hace parte del cierre de acá, y si yo voy a cerrar pues acá, de alguna forma, el proyecto o fase, pues uno de los requisitos es que yo capture todo lo que tiene que ver pues con esa fase correspondiente. Muy bien. O sea que todo esto pues siempre va a ocurrir con mayor frecuencia. Excelente. Excelente. Muy bien. Preguntas finales. Sí, Dime, Claudia. la pregunta anterior, yo no la entendí.
Perdón, es que, o sea, Ok, como que la primera fase, la primera parte me pareció una distracción y como tú decías, me total. faltó la última parte, gracias. Entonces sí la entendí. Listo, Sí, gracias. es una distracción, ¿no? Dice, aquí nos están diciendo, oiga, hay un gerente de proyecto inexperto y le están diciendo a usted, oiga, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo esperar que ocurra con más frecuencia en un proyecto tipo? Sí, que el cierre del proyecto o el cierre las adquisiciones, ¿cuál de los dos cierres debo esperar que ocurra con más frecuencia? No, o sea, simplemente me estaba haciendo ahí una pregunta arriba, pues es como un contexto, pero esa es la pregunta final, ¿no? Andrés, pero no es obvio, yo entiendo que el cierre del proyecto es uno. Sí, o sea, Sí, o me estoy haciendo una pregunta general porque va a empezar a ser director de proyectos. sí, exacto, porque es una persona ahí como inexperta, ¿no? Que la persona está ahí como que con la duda, y me dice un ingeniero de esta organización, acaba de ser ascendido, ¿no? Me están diciendo, acaba de ser ascendido y quiere consultarte, ¿no? Entonces, ¿qué Sí. debo esperar que ocurra con más frecuencia en un proyecto típico? El cierre del proyecto, el cierre de las adquisiciones. Bueno, pues es bastante ahí, ¿no? Como más lógica esto. Muy bien. Andrés, y Sí. solamente para descartar otra respuesta, porque inicialmente yo hubiera pensado en la C, Ah, porque pues mucho habíamos hablado de traer el approach específico que cada proyecto necesita. Ahora, o sea, efecto examen tengo que pensar que siempre voy a estar trayendo contratos y adquisiciones de por medio, porque en la vida real, y de nuevo, capaz que a mí me pasa, trabajo en proyectos que no siempre traen contrataciones, que están más en lo intangible. Entonces, efecto examen, hay que pensar que siempre vamos a atravesar por la fase de contratos y adquisiciones. claro, digamos que ahí otra vez, ¿no? Como esta palabra que me inventé, ¿no? Que es empezar a olfatear la pregunta, ¿sí me entiendes? Digamos que aquí yo tengo que entender ese contexto, ¿no? Porque me dicen aquí, por un lado, me dicen una línea de restaurantes muy famosa, contrata con contratistas para diseñar y construir nuevos puntos de ellos. Cuando me hablan de construcción, de una vez me inducen a mí, digamos que un proyecto de construcción siempre se mueve de cierta forma. Tú contratas al carpintero, tú contratas al plomero, tú contratas al eléctrico. Si me entiendes, digamos que es una industria que se mueve muchísimo por especialidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos que de entrada ya te está diciendo, oye, o sea, esos proyectos que son muy tradicionales predictivos como la construcción, se mueven muchísimo por la planeación de adquisiciones. Sí, de hecho, yo me atrevo a pensar que el éxito, en gran parte, el éxito de esos tipos de proyecto es por la gran capacidad que tienes de saber contratar ese tipo de servicios. Entonces, digamos que efecto examen, tú sí tienes que ubicarte muy bien en el sentido de que si te están hablando muy de ese tipo de proyectos, estar abierta perfectamente a pensar que vas a ejercer subcontrataciones. ¿Sí? De hecho, digamos, pese que en el examen de pronto no me salgan temas de contratación ágil, pero sí hay contratación ágil, lo que pasa es que cuando a mí me hablan de contratación ágil, yo tengo que, a mí a la mente, lo primero que se me tiene que venir a la frente, pues aquí es el manifiesto ágil, ¿sí? Donde dice, ok, prima la colaboración del cliente sobre la negociación contractual, ¿no? Entonces, de pronto el tema es un poco más modelos de contratación más flexibles, porque pese a que tú ejerces proyectos ágiles y gestionas o trabajo a través de personas, ok, yo puedo contratar servicios de personas, proveedores externos, ok, expertos externos, puedo generar marcos contractuales que en el mundo muy agilista, pues son de ese marco muy ágil, donde prima la colaboración del cliente, ¿no? Donde en cierta forma todos vamos al cielo en ese marco contractual, donde tienes un product owner que está ahí supervisando en teoría toda la labor. Eso sí, sí pasa efecto examen, por ejemplo. Entonces, cualquier desviación, pues obedece, como quien dice, a ver, a tener unas cláusulas abiertas de tiempo y materiales que te permita pagar lo que tienes que pagar o cosas de esas. ¿Listo? Muy Gracias, bien. Andrés. Perfecto, muy bien. Dice Mauricio, dice, hay que recomendarle al ingeniero que tome un curso con... Ay, Dios mío. Bueno, muchachos, tarea, entonces, tarea. Ojo con las tareas, ¿no? En serio, donde no me hagan las tareas me voy a poner triste, ¿sí? Y voy a ponerme más agresivo con las preguntas. ¿Listo? ¿Cuáles son las tareas de la siguiente semana? ¿Ok? A partir del video de integración,
ok, localizado en el campus virtual de Sousa, van a generar su propio diagrama de procesos. ¿Para qué? Exclusivamente de lo que es el cierre del proyecto. ¿Ok? Quiero que me descompongan ese cierre, mejor dicho, investiguen en YouTube, investiguen en los videos de Sousa, investiguen donde quieran, investiguen en Rita, pero quiero que me mapeen el cierre y lo tengan pues súper claro. ¿Ok? Construye un cuadro con las principales diferencias entre los modelos ágiles tradicionales e híbridos. Entonces van a hacer un comparativo, ¿no? Ese lo hicimos en la clase, digamos, hablamos de alcances, hablamos de requerimiento, hablamos de triple restricción invertida, tradicional, Haga un cuadro comparativo donde valore, tenga una matriz, ¿no? Que compare todas las variables, pero hágalo usted. Listo, estúdielo primero y después entra usted mismo y reproduzca. Recuerde, yo no quiero que anote lo que yo hago o lo que dice el PMBOK o lo que dice los libros, lo que dice Rita. No quiero que haga eso. Sí, yo quiero que ustedes hagan producción propia, porque detrás de la producción propia está el verdadero aprendizaje. ¿Sí? Entonces ustedes van a leer el Rita, van a leer todos estos manes y van a decir, listo, a ver, yo qué entiendo de esta vaina. Entonces empiece, ¿sí me entienden? Mejórelo. Mejore mis diagramas, dígame, Andrés, ve, te mejoré esta vaina, para que mejores tus clases, para que hagas lo que... Genial, ¿cierto? Genial. Realice un cuadro con los principales involucrados en proyectos ágiles, tradicionales, y cite funciones, roles y responsabilidades. ¿Ok? Investigue también. Coja el material, digamos, miren temas que hay en la guía ágil, miren, digamos, investiguen, ¿sí? Investiguen en el Rita y cojan los principales roles. Digan, bueno, ¿qué hace un sponsor? ¿Sí? Saquemos los roles y responder del sponsor. Vale, aquí ojo con que el sponsor hace esto. O sea, el sponsor no es solamente el que aprueba el presupuesto, el sponsor no es solamente el que aprueba cambios, ¿sí? ¿En dónde participa el sponsor? ¿Sí? ¿Cómo trabaja el PM, ¿vale? ¿Cómo trabaja el líder? ¿Sí? ¿Hasta dónde llega? ¿Cuál es la diferencia entre un líder muy ágil y un líder muy tradicional? ¿Sí? Cómo se mueve, por ejemplo, algunos roles importantes ahí, quizá hablen de un BA, por ejemplo, un BA, ¿qué pasa? Un líder funcional, ¿sí? Un Product Owner, un Scrum Master, un equipo de desarrollo o un equipo de gestión de proyectos. Ten en cuenta, en el modelo tradicional manejamos un equipo de gerencia de proyectos. En el modelo ágil no hablamos de equipo de gerencia de proyectos. ¿Ok? Entonces, estas son las tareas de la siguiente semana, ¿listo? Entonces, próxima sesión, ¿no es cierto? Nos vamos a hablar del alcance, ¿no es cierto? Vamos a hablar mucho del alcance, ¿listo? Entonces acuérdense, digamos que trabajarle muy fuerte, como quien dice, a todos estos temas. ¿Listo? Muy bien. ¿Preguntas, dudas finales antes de cerrar nuestra sesión? Andrés, ¿puedes poner el primer slide donde pones el temario de esta sesión para yo copiarlo? Qué pena. Sí. Disculpa. ¿Está? Exacto, gracias. Ya, listo. Exacto, gracias. Listo. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, yo les deseo un feliz fin de semana. ¿Listo? Sigan estudiando, digamos, sigan constantes, ¿vale? No se afanen por nada. O sea, lo importante es seguir, sigan, ¿vale? Remen. Recuerden que estas preguntas, digamos, así no salen en el examen, ¿vale? Estas son preguntas de Sousa y la idea, pues, es para que ustedes invitarlos a ¿no es cierto?, a tener ese chip del olfato. Muchas gracias a todos. ¿Listo? Gracias, Nos vemos la siguiente semana y bueno, estoy prestante pues a todo lo que ustedes obviamente necesiten. ¿Listo? Me cuentan cualquier cosa. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Feliz fin. Que estén bien. Muchas gracias. Feliz fin de semana. Gracias, Andrés. Un buen descanso para todos.